hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:02 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 21 de noviembre del año 2017 y como todas las mañanas, un saludo especialísimo a quienes nos están a esta hora de la mañana siguiendo a través de RBC Radio 104.7 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República. Muchísimas gracias también a quienes a esta hora están ya conectados con nosotros vía en vivo y en directo, y que nos permiten llegar a través de sus señales a distintas zonas del país. Me refiero a las radioemisoras que integran la red nacional de IDL Radio. Muchísimas gracias también a aquellas radioemisoras que no tienen la posibilidad de transmitir el programa en vivo y en directo, pero con mucha generosidad nos da un espacio en el transcurso del día en su programación, y eso nos permite también llegar a otros sectores. Muchísimas gracias a quienes nos permiten también entrar a sus hogares o acompañarnos en las mañanas a través de internet. Es muy sencillo ubicarnos a través de la página web de IDL Radio o la página web de RBC Online. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de algunos canales de televisión que se vienen sumando también a la transmisión del programa. Por eso es que nuestro interés, nuestra voluntad siempre es tratar de ofrecerles un buen producto audiovisual para que ustedes puedan utilizarlo y permitirnos llegar a sus audiencias a través de sus señales en distintas zonas del país. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en particular del Facebook, donde estamos transmitiendo hace ya algunas semanas en vivo y directo también, y eso también nos ha permitido transitar por un circuito distinto, del cual estamos muy contentos y por supuesto muy agradecidos también. Pero si usted no tiene la posibilidad o no acostumbra vincularse a las redes sociales, pues también tenemos un número de WhatsApp para que usted pueda compartir con nosotros todas las mañanas puntos de vista, opiniones, las opiniones de nuestros invitados, y también tener una idea un poco más amplia y cabal sobre lo que está sucediendo en distintos aspectos y ámbitos de nuestro país. Es muy importante en este momento poder identificar lo principal, lo central, lo más peligroso de todo aquello que pueda parecer marcado por la coyuntura y que necesariamente apunta a asuntos que pueden estar detrás y son más peligrosos todavía. Así que hay varias maneras, pero el número WhatsApp que usted puede escribirnos también, que está habilitado ya todas las mañanas de 7 a 9 de la mañana en el horario del programa, es el 9975-74815. 9975-74815 es nuestro número de WhatsApp para que usted pueda comunicarse con nosotros mientras dura el programa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, y voy a contarles qué dijeron ustedes o qué opinaron sobre la pregunta que hicimos el día de ayer. ¿Cree que el fujimorismo quiere destituir al fiscal de la Nación para mejorar la administración de justicia en el país? ¿Cree que el fujimorismo quiere destituir al fiscal de la Nación realmente para mejorar la administración de justicia en el país? Sí, 36%, no 64%. Es decir, la mayoría cree que no, que tiene otros fines, pero hay un 36% de quienes opinaron a través de las redes el día de ayer que más bien creen que esto es, digamos, uno de los mecanismos, el uso de algunos de los mecanismos que pueden terminar siendo importantes para mejorar el sistema de justicia. Por todo lo que ustedes han podido escuchar en el programa en el transcurso de estos largos años que ya tenemos sacando adelante este modesto espacio, pues claramente nos inclinamos en quienes creemos que esto tiene más bien una voluntad distinta, ¿no? Bueno, vamos a comentar algunos temas que me parecen importantes. El día de ayer, como era previsible, era lo que sabíamos estaba por ocurrir, pues la Comisión Permanente decidió avanzar con la arremetida
contra el fiscal de la Nación. Esta vez no solo dándole luz verde a la admisibilidad para que esto se pueda evaluar, sino que ahora, ya para que se inicie el proceso, ojo, de destitución y de inhabilitación para en contra del fiscal de la Nación. Y esto, digamos, responde, como ya hemos expresado en varias oportunidades, a una intención de que el Ministerio Público seguramente se pueda terminar sometiendo, en base al miedo, a esto que los fujimoristas quisieran que pase en esta institución autónoma del Estado, que tiene que ver con el manejo conveniente o adecuado a la medida del fujimorismo, sobre todo cuando estamos hablando de graves delitos como el lavado de activos o la infiltración de dinero sucio en la política, en las campañas electorales. Pero ayer ha sucedido algo que se ha reiterado, algo que pasó en la subcomisión de acusaciones constitucionales y que tiene que ver con cómo se ha aprobado el inicio de este proceso. Ya ustedes saben que en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pues solo el fujimorismo o solo los parlamentarios fujimoristas decidieron de manera abusiva, autoritaria, avanzar con esta acusación, porque los otros miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales pues decidieron más bien o abstenerse o votar en contra. ¿Qué quiere decir eso? Que solo los fujimoristas, reflejando su verdadera voluntad de traerse abajo al fiscal de la Nación, pues lo votaron para que eso continuara en la dirección que todos hemos podido ya apreciar. Es una subcomisión de acusaciones constitucionales. Y ayer pasó, digamos, lo mismo en la comisión permanente, donde los fujimoristas también votaron a favor de que esto prosperara, sin ninguna razón, sin cumplir ningún requisito que establece la Constitución para tratar de tomar una decisión de esta naturaleza, porque esto es gravísimo, lo que ha pasado ayer, pero solamente para que ustedes sepan qué cosa es lo que ha pasado y quiénes fueron los que han votado, quiénes se abstuvieron, quiénes votaron en contra. Es bueno reseñar lo que pasó ayer en la comisión permanente. A favor votaron 13 congresistas. ¿Quiénes son los congresistas que votaron a favor? Héctor Becerril, que ustedes ya conocen perfectamente, que es el vocero del fujimorismo y que creo expresa o condensa bastante bien lo que en estos tiempos el fujimorismo es y a lo que ha terminado, digamos, reflejando sus también limitaciones y problemas serios, donde su característica principal es, digamos, más bien un temperamento muy confrontacional que, digamos, llevado al máximo, pues genera escenarios tan peligrosos como el que todos estamos apreciando. Está también Percy Alcalá, que, digamos, yo no conozco y ustedes tampoco deben conocer, pero que su voto pesa igual que cualquier otro en esta comisión. Maritza García es esta señora que, digamos, en la comisión de la mujer, buscó justificar la violencia contra la mujer bajo el argumento de que no hay que provocar a ningún varón en una relación que se puede volver tensa y pueda responder con violencia a un asunto de esa magnitud. Esa señora ha votado en contra de o a favor de que se inicie la investigación en contra de Pablo Sánchez para que sea destituido y también inhabilitado. Eso es, digamos, un asunto de alta gravedad o de gravedad que voy a comentar en desarrollo o voy a desarrollar en un ratito. Daniel Salaverry es el que ha impulsado la acusación constitucional. Es un personaje, digamos, estuvo muy vinculado al APRA. Él es de La Libertad de Trujillo y terminó siendo convocado a Fuerza Popular porque se hizo amigo de Joaquín Ramírez. Es una de las personas, junto con el señor Luis Galarreta, que fueron convencidos para integrar las filas del fujimorismo en el proceso electoral último, teniendo a la base no solo una relación amical, sino comercial con el señor Joaquín Ramírez, que, como ya hemos dicho en varias oportunidades, ha terminado siendo lo que es en Fuerza Popular, es decir, casi el dueño,
básicamente porque le puso mucha plata a esta agrupación política. Freddy Sarmiento, César Segura, Milagros Takayama, Karina Beteta. Karina Beteta también es un personaje que viene del nacionalismo. De repente ustedes ya no recuerdan, fue elegida por el Partido Nacionalista, luego se saltó, estuvo, digamos, investigada por una serie de temas relacionados también con lavado de activos que al final no prosperaron, pero que se ha convertido ahora en una de las principales figuras del fujimorismo, que también, creo, junto con el señor Becerril, reflejan la calidad en todo sentido de lo que el fujimorismo es ahora, no solo, digamos, en la manera como se expresan en las discusiones en el Pleno, que deberían ustedes ver con más atención, sino por su trayectoria y la manera, además, como entienden el ejercicio de la política, teniendo una lógica casi de confrontación llegada al extremo, como en un conflicto que, digamos, hay que destrozar al enemigo. Rolando Reategui, digamos, un personaje que hace algunas semanas, digamos, estuvo inmerso en una situación particular, recuerden ustedes, y llegó, digamos, de una manera, no sé, llegó al Congreso de la República y le preguntaron si estaba un poco bebido, porque aparecía o daba la señal, o te daba la sensación de que efectivamente había estado en una situación de esta naturaleza, y él dijo que no, pero al final no quedó claro el asunto, pero que es uno de los principales voceros también del fujimorismo. Miguel Torres, que es una figura que ha aparecido en el fujimorismo en los últimos tiempos, y digamos hay dos cosas que han pesado para que él llegue a ser uno de los principales referentes. Uno es el hijo de Torres y Torres Lara, digamos, aquel personaje que en la época de los 90 no solo presidió o participó del, acuérdense ustedes, del CCD, del Congreso Constituyente, no democrático en el sentido de que esa fue la fachada o la coartada para, digamos, acomodar a la medida del dictador la constitución que ellos hicieron, y digamos es el autor y el promotor de la ley de interpretación auténtica, cuando el Tribunal Constitucional en ese momento independiente, pues determinó de que eso iba en contra de la Constitución y lo sacaron del cargo. Ese señor tiene esa característica, es hijo de Torres y Torres Lara. Y lo otro, para que vean ustedes cuál es el vínculo, es muy amigo de Keiko Fujimori y además ha sido su abogado en varios de los casos, incluido aquellos que en este momento son parte de investigaciones fiscales, donde hay inyección de dinero para negocios o actividades que no se han podido hasta ahora, digamos, determinar si tienen o no problemas de ilegalidad. Hilder Ushiñawa, no lo conozco, y Lourdes Alcorta, tampoco hay mucho que decir. Basta con poner en el Google, buscar un video, escucharla y darse en cuenta que no podría ser sino fujimorista, y que parece su paso por el Partido Popular Cristiano o por otra agrupación política, después con esa manera, como pasa con algunos otros, angurrienta de todas maneras ser congresista, ha terminado, creo yo, en el lugar correcto, en el fujimorismo. Y para que vean los niveles de incondicionalidad que tienen estos congresistas con Keiko Fujimori, recuerdo estando en otra radio, entrevistamos con Néstor Jara a Lourdes Alcorta, y yo le insistí, le pregunté sobre la sentencia de Alberto Fujimori, y me dijo Lourdes Alcorta de que, bueno, bien juzgado, bien preso que está, y ahí que se quede Alberto Fujimori, para tratar de zafarse de la discusión o el vínculo con el pasado, digo, del fujimorismo hoy con el pasado. Pues eso rebotó, tuvo mucha repercusión, y el día siguiente, horas después, la señora Alcorta mandó un comunicado pidiendo perdón a Keiko Fujimori por haber dicho lo que nos dijo esa mañana. Ese es el nivel de fujimorismo que tenemos, y esos son los que van a quieren traerse abajo al fiscal de la Nación. Y eso es peligrosísimo. Es decir, ahora está claro que en el Congreso de la República los únicos que tienen ese interés de traerse abajo al fiscal y buscar a alguien más a la medida para que no investigue bien o no investigue a Keiko Fujimori, para que trate mejor a Joaquín Ramírez, pues son claramente los fujimoristas. Y quienes se han abstenido, o sea, quienes han expresado ni sí ni no, todo lo contrario, y eso termina siendo también un indicador
para que vean ustedes que estos políticos de trayectoria que pudieran en este momento zanjar y definir claramente a favor de la institucionalidad del país, juegan, digamos, al agua tibia, porque claro, el fujimorismo asusta, pero el fujimorismo también puede sumarse a las causas que ellos impulsan y por lo tanto no pueden aparecer muy peleados. Quienes han votado o digamos han abstenido en el APRA, Mauricio Mulder, que por estos días viene desarrollando una serie de iniciativas pensando que Alan García, o la percepción que todos tienen de Alan García, va a cambiar porque ajusta a los medios de comunicación, haciéndoles responsables a ellos de la mala imagen que tiene el expresidente de la República. Y Víctor Andrés García Belaúnde, el que aparece como gran fiscalizador en algunos temas, pues aquí sin definirse en un asunto que yo les aseguro que si Valentín Paniagua viviera y fuera congresista, se hubiera opuesto de todas maneras, porque él ayudó a recuperar la democracia, fue el presidente de la transición, Acción Popular tiene una tradición democrática, y el señor Víctor Andrés García Belaúnde juega un poco al medio, porque claro, muchas veces, a veces se le confunde en el tumulto que Fuerza Popular hace a favor de los intereses que a veces al señor García Belaúnde también le convienen o le interesan. En Peruanos por el Cambio es evidente, Vicente Ceballos ha votado en contra junto con Gino Costa, en Alianza por el Progreso, lo que me parece importante. Marisol Espinosa, el representante, espero, a esta agrupación, ha también votado en contra. En el Frente Amplio, Marco Arana y Wilber Rosas han votado en contra también, y en el APRA Jorge del Castillo, que claramente está en la orilla contraria a Mauricio Mulder y a Velázquez Gesquén en este y algunos otros temas. Ojalá, al margen de las críticas a Jorge Castillo por otros aspectos, pueda avivar en él eso que en los 90 fue uno de sus principales, los principales motivos para sumarse a la ola de quienes defendíamos o buscábamos recuperar el sistema democrático. Fue un personaje muy activo en la lucha contra la dictadura, y ojalá, frente al avasallamiento de lo que se está viendo del fujimorismo, pues se mantenga de ese lado y siga impulsando, por lo menos públicamente, en el debate, un punto de vista contrario a la arbitrariedad de la cual ahora Mauricio Mulder parece cómodamente ser parte. Esos son, y así ha sido la votación el día de ayer. Es decir, claramente el fujimorismo quiere traerse abajo al fiscal de la Nación, y no está siendo acompañado por los miembros de otras bancadas, sobre todo aquellos que tienen representación en la Comisión Permanente, que es donde ayer se ha discutido este tema y se ha avanzado hacia la investigación al fiscal de la Nación, que tendrá en 15 días la posibilidad de hacer sus descargos para que después pueda ser o no, digamos, separado del cargo e inhabilitado para que pueda ejercer el cargo como fiscal supremo. Pero como el fujimorismo en la época de los 90, y Gustavo Gorriti hizo bien en determinar o definir esto como un travestismo político, pues busca sostener este tipo de barbaridades en lo que dice ser una práctica democrática. El día de ayer, por ejemplo, el señor Luis Galarreta, ha dicho que no hay nada que esté al margen de la Constitución y reglamento del Congreso cuando se hace lo que se hace con el fiscal de la Nación, y eso no es verdad, porque el fujimorismo, que es el único partido que está hasta ahora impulsando esto, y con 72 votos no llegarían a los 87 que se requieren para hacer una barbaridad de esta naturaleza. Veremos que quienes están en estas votaciones que vienen de otros partidos, digo, Alianza para el Progreso, Marisol Espinosa, en el caso de Peruanos por el Cambio, donde está Vicente Ceballos y Gino Costa, el Frente Amplio y otras bancadas, mantengan, digamos, en perspectiva esta voluntad que han expresado acá de no acompañar al fujimorismo en este tema, porque puede suceder que estas personas estén en contra, pero dentro de esas agrupaciones, otros que no están en la Comisión Permanente, más bien voten a favor de lo que el fujimorismo está impulsando. Estoy pensando, por ejemplo, en Alianza para el Progreso. ¿Qué va a decir el señor Acuña? ¿Qué va a decir el señor Donaire? ¿Qué va a decir el señor Rosas? ¿Cómo van a votar cuando esto vaya al Pleno? Porque es en el Pleno donde se tiene que definir. Es decir, no necesariamente el hecho de que aquí, en estas dos primeras votaciones, sea el fujimorismo el único partido político que ha avanzado en esa arbitrariedad, que eso significa que así va a ser en el Pleno, y que solamente ellos van a seguir impulsando este asunto, porque puede ser que otros miembros de las otras bancadas que
se animen hacia el final de acompañar a un fujimorismo, lo que terminaría hablando muy mal de sus agrupaciones y de cómo ellos entienden hacer política, sobre todo en el marco del respeto, que debería ser uno de los asuntos fundamentales que un congresista que está sometido no solo a la Constitución, a la ley y al reglamento del Congreso, debería tratar de preservar o resguardar. Es decir, ahora aparecen solo los fujimoristas, pero ustedes saben, fujimoristas hay en todas las bancadas. ¿Cuántos fujimoristas creen ustedes que hay en la bancada de gobierno? Hay varios, y que, digamos, han en varias oportunidades apoyado con mucho entusiasmo al fujimorismo. Digo uno, por ejemplo, el señor Olaechea, que hoy es ministro de la Producción, que, digamos, es una persona bastante cercana al fujimorismo, al punto de que cuando se estaba buscando conformar el nuevo gabinete y cuando se estaba buscando quién iba a encabezar ese nuevo gabinete que hoy está, digamos, al mando de Mercedes Arauz, una de las cosas que vitoreaban o gritaban los fujimoristas es que el señor Olaechea sea el presidente del Consejo de Ministros, bajo la idea de que él sería no solo un puente, sino, digamos, ya una bandeja de plata para un fujimorismo que arremetía contra el presidente de la República y su gobierno en estos primeros meses. Por ejemplo, ¿no es cierto? Si uno va a Alianza para el Progreso, ahí también hay varios. En el Frente Amplio, espero que se mantenga esta convicción que han expresado Marco Arana y Willy Rosas, aunque en algunos casos y en algunas votaciones, lamentablemente, por un asunto de pragmatismo, y eso creo que es un asunto que tendrían ellos que reevaluar, se han pegado al fujimorismo para conseguir aspectos en el Congreso y pueden terminar algunos de repente inclinándose para ese lado. Y en el APRA, digamos, habrá que ver cómo votan la señora Luciana León y el señor Elías, ¿no? ¿Elías se apellida? No, Elías, ¿cómo se apellida el otro congresista del APRA? El que es secretario general del APRA. Elías Rodríguez, vamos a ver cómo bata. Es decir, no es que si el fujimorismo hoy está solo en esta idea, es que no lo va a conseguir, porque como digo, fujimoristas hay en varias otras agrupaciones políticas y por ahí probablemente avancen en convencer y conseguir algunos votos. No hay, me preguntan, ¿y por qué el fiscal de la Nación no debe ser destituido? ¿Cuál es el argumento para rebatir lo que el fujimorismo dice? Bueno, es muy sencillo. El fujimorismo, ¿qué dice? Y fujimorismo incluyo ahí a la señora Jenny Vilcatoma, que esta vez, no sé si por convicción o por, digamos, hacer el juego al fujimorismo o porque otra vez quiere relacionarse con ellos porque le ha significado a veces el estar sin bancada, problemas que hemos podido apreciar a través de los medios de comunicación, ha también presentado una denuncia constitucional y estas dos se han juntado. El otro día escuchaba a Víctor García Toma, que fue presidente del Tribunal Constitucional, que decía, calificando a estas dos denuncias constitucionales, la primera era una denuncia desafortunada y poco informada, y la verdad que no resiste a ningún análisis constitucional, pero ya la de Jenny Vilcatoma dijo termina siendo estrambótica, como suele ser la congresista a veces cuando hace algunas de sus presentaciones, sobre todo para salir en los medios de comunicación de manera intensa durante un tiempo que seguramente es una de las principales cosas que la política le ha dado y que otras cosas, no, digamos, en otros ámbitos probablemente no pudiera conseguir. Pero, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Ellos, ¿qué dicen? El fujimorismo, miren ustedes lo que dice. Entonces, el fiscal de la Nación no está haciendo bien su trabajo, no está luchando intensamente contra la corrupción. Este señor está haciendo las cosas mal, porque no incluye a las empresas consorciadas en el Perú en las investigaciones, porque le está poniendo más énfasis a una y otras investigaciones y no a todo, y por lo tanto, por eso hay que sacarlo a este señor. Bueno, primero, eso, antes que ser una evidencia de el poco conocimiento que tienen los fujimoristas de las leyes de la Constitución, resulta también grave porque finalmente algo tenían que haber aprendido, y quienes están defendiendo esta postura dicen que han estudiado Derecho y son abogados y se han desempeñado en eso en los últimos años. Bueno, habrá que ver en qué aspectos, pero parecería que el Constitucional no ha sido el fuerte. Entonces, digamos, eso no resiste a ningún análisis. No puede un congresista ni ninguna otra autoridad exigirle a un fiscal que investigue como a ellos les gustaría.
No, eso es como que a mí yo veo una investigación y me dice, ¿sabes qué cosa? Me parece que no debería haber investigado a esta persona. Y por lo tanto, como creo que está haciendo mal, hay que sacarlo. Y eso no puede ser. Eso primero. Y en segundo lugar, porque el fiscal de la Nación no puede meterse a las investigaciones concretas que llegan los fiscales. No solo el Ministerio Público es autónomo, no solo el Ministerio Público es una institución que no debe estar sometida a este tipo de presiones, sino que los fiscales dentro del Ministerio Público también tienen independencia funcional. Es decir, si yo soy fiscal, por más que el señor fiscal de la Nación sea la autoridad máxima del Ministerio Público, él no puede venir a decirme a mí, oye, haz las cosas de tal o cual forma. Por lo tanto, si él haría eso, ahí sí estaría cometiendo un nivel de intromisión que podría ser catalogada como, en algún contexto, como una infracción. Pero no, digamos, por más bien no meterse a donde los fiscales están trabajando de manera independiente. No puede o no gustar, yo he sido muy crítico del Ministerio Público acá en varios casos, creo que el caso Lavallato recién se están empezando a hacer las cosas más o menos como deberían, pero no podría nunca decir que porque a mí no me gusta, porque a mí me parece que eso está mal, pues sacarlo al fiscal de la Nación. Pero no solo destituirlo, o sea, no solo sacarlo del cargo, sino inhabilitarlo. Es decir, que el señor fiscal de la Nación no vuelva a ser fiscal. Pero qué cosa le arde, le duele al fujimorismo. No solo que ahora está haciendo bien las cosas y es una persona independiente, es una persona con mucha solvencia moral y académica, sino porque fue uno de los verdugos del fujimorismo al haber defendido, ¿no es cierto?, al Estado, o defendido, digamos, la legalidad de nuestro país cuando tocaba enfrentar a la mafia fujimontesinista, y terminó metiendo preso a muchas de las personas que hoy día de manera periférica y otros de manera muy intensa todavía están vinculados al fujimorismo. Entonces tampoco se le perdona eso, y entre otras cosas ahora le están pasando la factura, como todos hemos podido apreciar. Entonces eso no resiste el menor análisis. Lo único que esto, digamos, demuestra es que el fujimorismo tiene votos, no tiene más, pero tiene un objetivo claro: tomar algunas instituciones para que no investiguen a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez. No se olviden de eso segundo que me han dicho alguna gente cercana al fujimorismo, que a veces es más importante inclusive que defender a la hija del dictador Alberto Fujimori. Y la otra denuncia, esa que, y coincido con el término del doctor Víctor García Toma, es estrambótica, es la de la señora Jenny Vilcatoma, que dice que no debió el fiscal escoger al señor Hamilton Castro porque él viene anticorrupción y debía haber puesto a un fiscal de lavado de activos. Es decir, eso también es una barbaridad, porque la ley orgánica del Ministerio Público dice que ellos se pueden organizar de acuerdo a como consideren que van a desarrollar las acciones de mejor manera o de manera más eficiente, y la independencia de ese fiscal frente al propio fiscal de la Nación se mantiene al margen de cuál es su procedencia. Entonces ninguna de las dos cosas resisten para destituir a un fiscal de la Nación. Lo único que hay acá, y eso es cada vez más evidente, una arremetida contra el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que no se haga lo que se debe hacer en el caso de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos han tocado manejar estos casos, le ha tocado manejar estos casos a fiscales que son inteligentes, que son independientes, que son valientes y que quieren llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, como no pueden asustar a esos fiscales que están llevando los casos concretos, dicen, vamos a golpear arriba para que esto se asuste y por lo tanto nos traten de una manera distinta. Y eso no está pasando. Pero lo grave es que esta bravuconada puede finalmente traerse abajo a un fiscal de la Nación, y va a entrar otro que probablemente sea y tenga una vocación un poco más flexible y se va a ir acomodando esos intereses, y no va a pasar nada con el fujimorismo ni con aquellos que pudieron estar vinculados, actos por cierto claramente ilegales. Entonces eso es lo que está en juego. Por eso es que esta bravuconada hay que pararla. La única manera de entenderse con esta gente es saliendo a decir basta ya, como ha pasado en otros momentos. Ojalá que estos anuncios de movilizaciones y marchas que van a haber por estos días para tratar de frenar esto que con razón algunas personas han llamado una dictadura parlamentaria, pues que si hoy comienzan por buscar a la Nación, mañana se pueden tirar a cualquier autoridad. A los miembros del Tribunal Constitucional los tienen colgados de un hilo y se los pueden bajar dentro de poquito, porque eso, tengo la impresión, va a correr la misma suerte que la que ha corrido el fiscal de la Nación. Y así van a ir tomando, y al presidente lo van a ir golpeando y golpeando. No, claro, como ha dicho Klimper, como ha dicho Galarreta ayer, van a tratar de simular algo que
tenga algunos elementos de legalidad. Van a decir, esto dice la Constitución y ahí nos estamos pegando. Pero todo va a ser armado con una sola intención: generar un vacío de poder. A ustedes, que el señor Galarreta diga que no tienen en la cabeza la vacancia del presidente, ¿les convence? ¿Ustedes le creen a Galarreta? Digamos, un personaje que el 2011, cuando yo lo entrevistaba, decía que Keiko Fujimori era un tremendo peligro para la democracia y que era, digamos, un avance del fujimontesinismo, y que ahora, digamos, es uno de los principales porristas y guaripoleras del fujimorismo. Es decir, ¿a ese señor le vamos a creer? Le vamos a decir al señor que, digamos, hizo negocio con el señor Joaquín Ramírez, y que una de las cosas por las cuales llegó a ser lo que es hoy en el fujimorismo es producto de esa relación? ¿Le vamos a creer al señor Galarreta cuando dice que no tienen en la cabeza la vacancia? Esa es la pregunta que le vamos a plantear el día de hoy. ¿Usted cree que el señor le cree al señor Galarreta cuando dice que no están pensando, no se les pasa por la cabeza la posibilidad de vacar al presidente? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Creen que eso es así? Si creen y están de acuerdo y piensan que el señor Galarreta tiene la razón, usted díganos que sí. Pero si cree y tiene dudas, pónganlo no. Queremos medir un poco eso. Bueno, son las 7:32 de la mañana. Tengo que ir a una pausa. Ya está, vamos a hablar en un ratito con el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlir Rodríguez, que va a venir a conversar con nosotros de este y otros temas, por supuesto vinculados a este poder del Estado. Luego vamos a tener también más adelante, y pido que puedan participar de esa conversación, con Jaime Delgado, que, como ustedes saben, es un defensor del consumidor, fue congresista, y que va a venir a contarnos qué cosa es lo que está pasando con la industria, con lo que estamos comiendo y comprando todos los días, qué está pasando con estos, digamos, las conservas de atún que están contaminadas y que tienen, digamos, unos gusanos. Ahí vamos a hablar de eso en un ratito. Así que vamos a una pausa, regreso en un instante, rapidito hacemos nuestro recorrido por las regiones y conversamos con el presidente del Poder Judicial, el doctor Duberlir Rodríguez, que ya está en nuestros estudios. Así que muchas gracias por estar ahí. Soy Gladser Tuesti y voy a tener el honor, como todos los días, de acompañarlos esta mañana. Así que nos vemos de vuelta. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:34 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Rapidito vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos al norte, en Sullana. Marco Rumich está ya con la información. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, amigas y amigos. La provincia de Sullana, Talara y Paila acatarán un paro en protesta por la decisión del ministro Carlos Brus de no financiar con recursos públicos la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Sullana. La medida de protesta se realizará este jueves 23 de noviembre y se tiene prevista la paralización de actividades públicas y privadas en estas tres provincias. Además, se ha declarado persona no grata a Carlos Brus que ya existía el compromiso del Ministerio de Vivienda de financiar con recursos públicos la construcción de la petarda. Cabe indicar que esta obra permitiría la descontaminación del río Chira, punto de agua del cual se abastecen las provincias de Sullana, Talara y Paita. En estas tres provincias viven alrededor de 500.000 personas que en este momento están tomando agua contaminada precisamente porque la falta de una petarda hace que todas las aguas de desagüe de Sullana vayan directamente al río Chira. Desde Sullana, Marco Rumich Purizaca. Muchísimas gracias, Marco, por esa información. Rápidamente vamos a Puno. Percy Calizaya con la información. Percy, buenos días. Buenos días, Gladser y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno.
El Servicio de Meteorología en la región altiplánica anunció que desde hoy descenderán las temperaturas a bajo cero. El evento se desarrollará con más frecuencia en Macusani, Santa Rosa, Mazocruz, Ayaviri, Pasto Grande, Pitiri. Asimismo, exhortó a las familias que deben tener cuidado, y más las personas que están propensas a las de tercera edad y niños respectivamente. Hay preocupación en el sector agrícola, en vista que se está alargando el veranillo. Asimismo, las fuertes heladas están afectando a las plántulas que vinieron emergiendo. Informó Percy Calizada Rodríguez desde la ciudad del Lago. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Percy, por esa información, y vamos a terminar esta mañana en San Martín, en Moyobamba. Carlos Lozano con información. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Parte de equipos para implementar el nuevo Hospital 2.2 de Moyobamba llegaron la semana pasada. Para hoy se anuncia lo que falta. Así lo dio a conocer el gerente general del Proyecto Especial Alto Mayo, ingeniero Wilson Becerra Pérez, quien viajó a la ciudad de Lima para definir el tema de pago a sus proveedores. El Proyecto Especial garantiza los pagos que adeuda la empresa Consorcio Moyobamba mediante la cuenta mancomunada. Mientras tanto, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Moyobamba y de Alto Mayo, señor Segundo Tuesta Vela, considera que tienen que seguir presionando al consorcio hospitalario para que cumpla con el cronograma y no esté dilatando el tiempo para la entrega y puesto en funcionamiento del hospital. En asamblea, el Frente de Defensa dio un plazo a las autoridades hasta el 27 de presente para la entrega de la obra. De lo contrario, se estará acatando medidas de fuerza. Para IDL, desde Moyobamba, informó Carlos Lozano. Muchísimas gracias, Carlos, por esa información desde Moyobamba en San Martín. Son las 7:37 de la mañana. Voy a una pausa, regreso porque el doctor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial, está allá en nuestros estudios. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:39 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Como lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya con nosotros aquí en nuestros estudios el doctor Duberly Rodríguez, que es presidente del Poder Judicial, presidente de la Corte Suprema, juez con una larga trayectoria, y ha tenido la gentileza esta mañana, de medio de sus actividades, que son varias, de venirse un ratito aquí para conversar sobre los temas. Doctor, señor presidente del Poder Judicial, un gusto saludarlo, buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a vuestra audiencia. No, más bien gracias por venir. Bueno, ¿qué tiene que decirnos? Ayer la Comisión Permanente del Congreso de la República ha decidido, digamos, iniciar ya la investigación para la destitución y inhabilitación del fiscal de la Nación. Digamos, hay algunos que creíamos que la subcomisión iba a darle luz verde a eso, pero que la Comisión Permanente iba a desestimarlo porque desde mi punto de vista no hay elementos para eso. Pero más bien han seguido con la arremetida. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, yo creo que en primer lugar debemos tratar de ser institucionalistas. El Poder Judicial está integrado en el Acuerdo Nacional por la Justicia, que reúne a las autoridades centrales de todo el sistema de justicia, con excepción del Tribunal Constitucional. Hace una semana nos hemos reunido y ahí emitimos una declaración bastante corta, en el sentido de que nos preocupaba el tratamiento que se está dando a las instituciones que tienen autonomía funcional y que tienen
digamos, un respaldo constitucional. Desde ese punto de vista, nosotros hacemos un llamado a todos los poderes del Estado, al Ejecutivo y particularmente en este caso al Poder Legislativo, a que prime, digamos, la cordura, la sensatez y, digamos, no se tomen medidas que pudieran ser tomadas por la opinión pública como una intromisión en las competencias exclusivas de los órganos constitucionales, como en este caso del Ministerio Público. Actuar con mesura en un caso como esto, ¿qué significaría desde su punto de vista? ¿Retirar la acusación constitucional? Desde el punto de vista de no, digamos, insistir en algo que, digamos, aparece como una intromisión en las facultades del Ministerio Público, que como toda institución, y dentro de ellas también puedo mencionar el Poder Judicial, no es que sean instituciones que sean perfectas, sin duda, pero son instituciones que tratan de hacer su trabajo dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les otorgan, y por tanto cualquier, digamos, contradicción o cualquier reclamo se pueden plantear dentro de las mismas instituciones, porque por ejemplo en el caso de la Fiscalía de la Nación no es que tampoco haya una instancia única, ahí digamos a los fiscales una decisión de ellos puede ser corregida por un superior si es que estamos dentro de la misma Fiscalía, pero cuando ya estamos en un caso judicializado, finalmente quienes tienen la palabra final no son los fiscales, son los jueces. Ahora, pero los argumentos que se esgrimen, y esto es me parece importante rebatirlo, sobre todo de quienes como ustedes administran justicia, podrían finalmente, si esto avanza, aplicarse también, digamos, a jueces, porque lo que le están diciendo al fiscal de la Nación es que porque él no hace bien su trabajo y porque no ha tomado en un caso concreto una decisión que a ellos les parece que es la adecuada, y porque ha puesto a un fiscal a investigar y dicen que ese fiscal no debió ser el que investigue, pues lo van a sacar del cargo. Es decir, por decisiones que están en el marco de las funciones de un fiscal de la Nación, lo quieren someter a eso. Mañana entonces van a pedir sacar al presidente del Poder Judicial porque lo que ha hecho un juez les parece insuficiente. Eso es lo grave. ¿Qué habría que decir sobre ese argumento? Bueno, me ratifico en lo que acabo de decir. O sea, cada institución, Poder Judicial, Ministerio Público, tiene atribuciones específicas, y en este caso, digamos, incluso conforme lo ha declarado el propio fiscal de la Nación, él no dirige las investigaciones que realizan sus fiscales. Los fiscales actúan de oficio o digamos por conocimiento, incluso hasta de la prensa, que se difunde una noticia que tiene connotación penal, y ellos de oficio actúan, y además también las partes que actúan en el proceso también pueden hacer solicitudes, de tal manera que yo considero que no es adecuado, digamos, intervenir en los trabajos o en las decisiones que son propias de un órgano constitucional como el Ministerio Público. Ahora, pero ¿son conscientes ustedes en el Poder Judicial, y usted en particular como presidente del Poder Judicial, con la trayectoria además que tiene, de que puede terminar siendo usted una próxima víctima? O sea, digo, si es que aceptamos el argumento de que el fiscal de la Nación tiene que meterse a ordenar a un fiscal cómo tiene que hacer una investigación, a usted le van a acusar después, ¿saben por qué no traen a Toledo? Porque ese juez no hace bien su trabajo, por lo tanto Duberry Rodríguez es el responsable. Eso es bien grave. ¿Ustedes son conscientes de que hoy es así y después pueden ser ustedes los que estén sentados ahí? Yo no creo que haya, digamos, en este caso una cadena sucesiva de medidas como las que estamos analizando. Yo creo que va a primar la sensatez y la cordura, y espero que el Poder Legislativo, poder que es un poder del Estado, aquí nosotros respetamos y tratamos de mantener relaciones interinstitucionales. Espero que eso no pueda ocurrir, porque si eso ocurre, obviamente ya sería, digamos, un peligro para la democracia. ¿No le parece que un peligro a la democracia se empieza a advertir cuando no solo pasa eso con el fiscal de la Nación, sino están frente a la posibilidad de sacar a 4 magistrados del Tribunal Constitucional por el mismo argumento? Es decir, no me gusta cómo han resuelto un caso, entonces lo votamos. O sea, ya, pues, eso es el principio básico del Estado de Derecho, el respeto a la independencia de instituciones autónomas. Eso sumado a lo otro, ¿no le parece que es como ir generando un ambiente para asustar a jueces y fiscales en todos los niveles? A ver, lo que tengo que decir es, una vez más, hacer un llamado a todos los poderes del Estado, incluido obviamente en este caso el Poder Legislativo, a que respetemos las competencias de cada institución. Y si hay que formular alguna crítica, se lo puede hacer, porque eso la misma ley también lo permite, pero digamos, no tomar medidas que podrían ser interpretadas como una intromisión en la competencia de cada uno de los órganos constitucionales. Sí, ahora, pero cuando uno sabe, y usted, digamos, lo conoce perfectamente, no solo se le juzga a los actores políticos en este caso por lo que hacen, sino por lo que hicieron. Y el fujimorismo lamentablemente tiene una historia que en los 90 nos llevó a un copamiento
o una captura del sistema de justicia. Digamos, muchos de los jueces que hoy han podido regresar a la magistratura fueron sacados justamente porque se oponían a la manera autoritaria de cómo se quería manejar, y de hecho se manejó el Poder Judicial. ¿Eso, por ejemplo, a ustedes no les preocupa? Es decir, que podamos estar regresando a escenarios de esa naturaleza. Bueno, yo espero, y por eso digo, invoco a la sensatez, al sentido común. Yo espero que eso no pueda ocurrir, porque si ocurriera estaríamos, como usted dice, pues regresando al pasado. Yo entiendo que quienes tienen ahorita la conducción del Congreso de la República tienen que reflexionar sobre esa situación y, digamos, y no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y yo por eso, en este caso, prefiero ser más bien optimista, y yo espero que este tema no se profundice, sino que en el camino, digamos, haya una actitud más reflexiva. Doctor Duvalí Rodríguez, quisiera preguntarle yo por, digamos, y en el entendido de que usted no puede meterse a una causa concreta, porque los jueces, inclusive dentro del Poder Judicial, son independientes al presidente del Poder Judicial. Los jueces no tenemos superiores, ninguno. Exactamente. O sea, desde el juez de paletrado hasta el superior. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente lo que puede creer es: el presidente del Poder Judicial puede decirle a un juez que actúe de determinada manera, y eso ahí sí estaría cometiendo un hecho, digamos, contrario al mandato que tiene expreso por la Constitución y la ley orgánica. Pero quisiera plantearle sobre la actuación de algunos jueces una opinión, porque va más allá, digamos, de lo que puede el juez haber dictaminado o sentenciado o determinado, ¿no? Una que tiene que ver con este asunto relacionado con la calidad de uno de los principales testigos o colaboradores, o quienes tienen mucho que decir en el caso Lavallato, ese señor Barata. Ha habido, digamos, ahí una tensión sobre si es que este señor va a ser o va a poder ser o no colaborador eficaz, y eso depende del Poder Judicial, que tiene que darle esa condición. Y lo que se había dicho es: el juez ha decidido no darle esa posibilidad, por lo tanto todas las investigaciones se caen, porque el señor Marcelo Odebrecht ha centrado todo en el señor Barata, y si el señor Barata no puede colaborar, entonces se acabó la lucha anticorrupción. ¿Qué habría que decir o reflexionar en torno a eso? ¿Es así para comenzar? A ver, amigo Glepser, yo creo que aquí hay que hacer una suerte de esclarecimiento, por favor, informativo. Miren, con el nuevo proceso penal que se aplica en el Perú desde el año 2006, en base al Código Procesal del año 2004, ahí ya rige para todos los delitos contra la administración pública, llamados delitos de corrupción. Vale decir, todos estos casos que usted me está mencionando, el caso de Odebrecht, está tramitando con el Código del año 2004, en tanto que el caso de Coteva se tramita con el Código de 1940. De acuerdo. Pero si estamos con el Código del año 2004, cuando ya se formaliza la investigación preparatoria a través de una decisión que se llama disposición fiscal, entonces ahí está formalmente iniciándose el proceso penal. Entonces, en este caso, por decirlo en castellano clarito, si el señor Hamilton Castro ya formalizó la investigación preparatoria y incluye a determinadas personas, en este caso Barata, él no puede, digamos, unilateralmente decir lo excluyo del proceso. Lo que él tiene que hacer es decirle al juez, porque el juez ya tiene conocimiento, él ya fue notificado, por decirlo de O sea, tomó conocimiento del pedido del fiscal de que finalmente... Entonces le tendría que decir al señor Carguancho: señor juez, convoque usted a una audiencia donde yo voy a solicitar la exclusión del señor Barata por razones que él va a explicar. Lo que el señor Carguancho ha hecho es, digamos, decirle al fiscal: pídalo conforme corresponde. Eso es lo único que ha ocurrido. No le está diciendo que no lo excluya, simplemente le dice: formalice el pedido y haremos una audiencia, citaremos incluso a la Procuraduría, que también tiene interés en el tema, y al final se tomará la decisión. Y como el fiscal es el titular de la acción penal, el juez no le va a decir que no, pero lo que tiene que hacerse es dentro de la formalidad, como dice el Código Procesal Penal. Lo que pasa es que, al parecer, el fiscal no lo hizo, y el juez, de repente, de manera muy, digamos, proactiva, brusca, tal vez, por decirlo así, le dijo no le acepto, le desapruebo. No, entonces el tema es simplemente que el fiscal, entiendo, lo va a volver a solicitar con las formalidades, y el juez tomará la decisión que corresponda. Ahora, pero el juez puede decir que no. No, el juez puede decir que no en aprobar el acuerdo de colaboración eficaz. Es decir, el juez
también tiene que controlar, porque también tiene que haber No, acuerdo. sin duda, solo vale la coacción eficaz si un juez, digamos, Así finalmente es. termina También aceptándolo. tiene que darse ese digo trámite. sobre la posibilidad de excluir al señor Barata de la investigación para que pueda convertirse en colaborador eficaz. No, eso es competencia del fiscal, pero tiene que formalizarse a De través de acuerdo, una audiencia. Nada de más, acuerdo. eso O sea, el no trámite. es que hay una negativa del Poder En Judicial absoluto. en eso, sino lo que falta es formalizar el pedido Así para que esto tenga, digamos, esté revestido de la formalidad y la Así es. legalidad. De acuerdo, Así ese es el problema. Nada más, eso es por eso yo he dicho casi que es un tema casi hasta protocolar, Ajá. diplomáticamente hablando. Sin duda. Nada más. Ya, de acuerdo. Pero, digamos, finalmente, porque claro, aquí lo que se ha planteado y se ha discutido es que ese hecho pone o no en riesgo lo que se pueda venir en esta investigación, ya que como usted habrá podido ver en los medios, el señor Marcelo Odebrecht, toda la responsabilidad la centra en el señor Barata, y si el señor Barata no habla, se acabó, porque por ahí ya no se puede avanzar. Entiende la sensibilidad del caso, ¿no es cierto? Así es, claro que sí, es un tema muy sensible, pero también una vez más volvemos a decir que en la lucha contra la corrupción grande, contra la mega corrupción, sobre todo transnacional, el instrumento más eficaz es la colaboración eficaz. De acuerdo. Entonces, yo creo que hay que facilitar este procedimiento, pero este procedimiento lo trabaja, lo articula el Ministerio Público. Y cuando llegue a tomarse ya el acuerdo definitivo entre ellos, entre el fiscal y el imputado, lo tienen que poner a consideración del juez para que lo apruebe, porque tiene que hacerse un control de proporcionalidad, porque pudiera ser que la información, por ejemplo, que proporciona es diminuta, para el beneficio y no se le va a dar pues un beneficio, por ejemplo, de exención de pena. O sea, eso es lo que controla el juez. Ya, de acuerdo, pero entonces, a ver, ¿para qué, apelando a eso que usted dice, un castellano clarito? Es decir, no es que el Poder Judicial ha desestimado la condición de colaborador eficaz del señor Barata. Lo que ha pedido es que el señor fiscal Hamilton Castro, que formalice, digamos, esto en una audiencia para que el juez finalmente convalide ese pedido. Así es. ¿No es cierto? Así es, ya no lo repito, es exactamente. Barata es o puede seguir siendo ser colaborador eficaz. No deja de ser colaborador no eficaz. se ha cerrado en absoluto esa posibilidad. Ya, de acuerdo. Y sobre también el juez Concepción Carhuancho. Bueno, ayer acaba de decir, a pedido de la Procuraduría Anticorrupción, de que otras empresas brasileñas van a entrar ya a esta investigación como tercer civil responsable. ¿Es una buena noticia eso en términos generales? Claro que sí, porque eso ayuda, digamos, uno a, digamos, investigarse cosas que no se conocen hasta ahora, y dos, ayuda al tema de la reparación civil. ¿Por qué? Porque si usted no incorpora a una empresa como tercero civilmente responsable, esta empresa estaría indefensa, y si al final va a recibir una suerte de castigo económico, porque eso se llama la reparación civil, reparar el daño, entonces tiene que incorporarse al proceso, y por eso es que incluso hay, digamos, medidas preventivas también contra las empresas. O sea, las personas jurídicas también tienen responsabilidades en el proceso penal, y esas responsabilidades son particularmente de tipo económico. Sí, sobre todo, digamos, ahora que hay declaraciones, entre otras de Marcelo Odebrecht, sobre Odebrecht, de que sus empresas consorciadas conocían perfectamente de este actuar mafioso que ellos desarrollaron, ¿no es cierto? Por ahí se debería avanzar un poco en esa lógica, digamos, de ir viendo el panorama desde un ámbito, una perspectiva mayor, y no solamente, digamos, de algunos de los que pueden estar imputados en este caso. Así es que estamos en la fase de investigación, y la investigación no termina solamente con los que se tomaron en cuenta en un primer momento, puede incluir a más después. Por eso que la ciudadanía debe tener un poco de calma. Estamos recién en la primera parte del proceso penal, que se llama investigación preparatoria. O sea, para que lleguemos todavía a juicio oral, tiene que haber, por ejemplo, previamente una acusación. Pero siendo realista, yo me atrevo a pensar, sin ser un brujo en este sentido, que por lo menos 1 año y medio va a demorar, digamos, todo este tema de la investigación preparatoria, porque incluso la Fiscalía ha pedido medidas cautelares, por ejemplo, en cuanto a prisión preventiva de 18 meses. Claro, lo ideal sería que en los 18 meses se agoten las 3 etapas del proceso, tanto la investigación preparatoria, la acusación y el juicio oral, pero conociendo la complejidad, la cantidad de personas imputadas y la dificultad para actuar pruebas, los viajes que tienen que hacer los fiscales al extranjero, por ejemplo, es noticia que han estado en Andorra, tomando más información, van incluso con peritos, entonces es una investigación compleja, pero la ciudadanía quisiera que mañana ya hubiera una sentencia, y no es así, porque eso es violar debido proceso, y en este caso todo el trabajo básicamente corre por cuenta del Ministerio Público, y yo pienso que hay que dejarlos trabajar, y yo confío que el Ministerio Público es una institución confiable, y que, digamos, una vez que ellos terminen su trabajo de la investigación, formularán la acusación contra las personas que ellos consideren pertinentes, y los jueces, en ese caso, recién diremos nuestra palabra a través de la sentencia. Sí, ahora, pero señor presidente del Poder Judicial, usted dice 1 mes y medio para entrar al ámbito judicial, porque lo que ahora, digamos, para entrar ya al ámbito de... año y medio. Año y medio. Para
para un probable juicio oral. A eso me refiero, o sea, es decir, para que el Poder Judicial empiece ya a sacar adelante los juicios orales, porque ahora y eso es lo que hay que explicar a la gente también, la intervención de los jueces es, digamos, para resolver ciertas circunstancias muy puntuales, completamente accidental, solamente cuando la Fiscalía pide una medida cautelar, un embargo, ahí el juez está, una medida coercitiva personal, prisión preventiva, el juez está ahí, nada más, la investigación corre exclusivamente a cargo del Ministerio Público. Por eso mi anotación es la siguiente, entonces usted lo que dice es que por lo menos en un año y medio es que vamos a llegar a, digamos, un escenario judicial para juicios orales en alguno de estos casos, que el Ministerio Público pueda construir los casos. O sea que estamos hablando de, o sea, todo el 18 hasta el 2020 vamos a seguir en juicios. Probablemente, salvo que los imputados se sometieran a la colaboración eficaz, lo cual yo lo dudo que todos lo hagan. Pero tiene la expectativa de que algunos sí lo puedan hacer. Claro, yo pienso, por ejemplo, que mandos medios, por ejemplo, Luyo, Cuba, ¿por qué no podrían someterse a la colaboración eficaz? Y en ese caso sí, para ellos el proceso se termina rápido, porque eso se llama procedimiento especial, no es el proceso común, normal de las 3 etapas del proceso: investigación preparatoria, etapa intermedia, acusación, control de acusación y juicio oral, que no tiene plazo. La colaboración eficaz es un proceso rápido, porque hay beneficios para las dos partes. Hay beneficios por la parte acusadora, que es el Ministerio Público, que obtiene, digamos, información de primera calidad que le permite resolver el caso de crimen organizado o, digamos, de personas que están implicadas, y por otro lado al imputado le conviene porque o le rebajan penas o incluso hasta lo pueden exonerar de penas. Claro, eso lo que en la práctica significa es que ahí donde claramente se ha identificado y determinado que son responsables de actos de corrupción, es decir, ya están hechos en términos legales, lo que podrían hacer es colaborar para mejorar su propia condición. Y los nombres que usted ha mencionado, yo creo, como otros, podrían perfectamente entrar a esa dinámica, ¿no? Pero ¿sabe cuál es el otro tema vinculado a la percepción que tiene la gente sobre por qué no se avanza en estos casos? Es que la política mucho discute la justicia. Entonces los políticos todo el tiempo dicen: ¿y por qué a Toledo no lo traen? ¿Y por qué Ollanta de una vez no lo acusan? ¿Y por qué a Keiko, digamos, le pasa eso? ¿Por qué a Alan García eso? Entonces, tenemos 2 ritmos: el de la justicia, 3, el de la justicia, el de la política y el de los medios, ¿no es cierto? Así es. Entonces la gente común y corriente, cualquier persona, no es que está viendo solo lo que hace el juez, sino lee periódico, escucha la radio y todo. Entonces, ¿cómo hacer para poder justamente decirle a la población de que cada cosa tiene sus matices, y son los jueces y fiscales los que determinan, y no los medios y la política? Así es, efectivamente, pues yo creo que en el país y en el extranjero, eso no es tampoco novedad en el Perú, ¿no? Los llamados juicios paralelos, los juicios mediáticos, y donde hay incluso condenados mediáticos. Ese es un tema bien complicado. Por eso es que cuando hacemos un llamamiento, lo hacemos a la ciudadanía, para que entienda cuál es la dinámica de un proceso, y en particular a los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo pienso que todos tenemos alguna cuota de responsabilidad, sobre todo en la orientación y en la información que brindamos a los ciudadanos, porque si nosotros generamos falsas expectativas, entonces la ciudadanía va a percibir de que hay un trabajo deficiente, ineficaz, y que nadie va a ser juzgado, nadie va a ser castigado, y entonces se genera una situación de pesimismo y de desconfianza en las instituciones. Yo creo que la ciudadanía tiene que aprender a confiar en las instituciones, porque son ellas las encargadas de llevar adelante estos procesos. Ya, por ejemplo, hay un oyente que hace una precisión bien interesante, habiéndolo escuchado, ¿no? Y dice: es verdad lo que dice el presidente del Poder Judicial, pero lo que determinan los jueces en esta parte donde el protagonista es el Ministerio Público no son asuntos menores, porque terminan entre otras prisión preventiva. Y dice: si en los casos de prisión preventiva, por el caso Lavallato, logró el Poder Judicial ya plantear algunos temas cerrados, como que quienes recibieron plata de Odebrecht pertenecen a una organización criminal internacional, o que, digamos, el solo vínculo con estas empresas a través de haber tenido dinero significa un argumento para la prisión preventiva, significa, y le preguntan, si es que usted considera que otros actores políticos podrían terminar la misma situación, y citan a Alan García y Keiko Fujimori, que parecerían pues que son los que tienen ya usted comprenderá que no puedo, digamos, pero digo, ninguna es que, en primer lugar, habría que ver en qué condiciones están las personas implicadas. Unos están ya con proceso penal formal, con investigación preventiva, y otras personas están simplemente en lo que se llaman indagaciones preliminares. De acuerdo. O sea, se está comenzando. No, pero digamos, la pregunta es en perspectiva. Sí, claro, pero cuando llega a una situación en la que estén en una condición parecida, el Poder Judicial... Es que cuando llegue esa situación, pues ahí recién
podremos responder la pregunta, ¿no? No, claro, pero lo que plantean porque acá es una hipótesis. La justicia tiene que actuar, y eso es lo que dice. Claro, es una hipótesis. Ahora, obviamente la justicia tiene que ser igual para todos, eso es absolutamente claro. Sí. Y el otro asunto que tiene, también me preguntan, y eso le tenía preguntado acá, el congresista Mauricio Mulder acaba de presentar una iniciativa porque dice que el Estado no debería poner publicidad en los medios de comunicación, porque debería usar sus propias redes o debería usar solo, digamos, los medios de comunicación estatales. ¿Usted estaría de acuerdo con eso o considera, como algunos otros, de que esto puede atentar contra la libertad de expresión y el desarrollo de los medios de comunicación? Bueno, todo gobierno o toda institución pública puede hacer actividades de difusión de sus actividades, ¿no? O sea, propaganda, por llamarlo así. Nosotros, por ejemplo, ahorita en este momento estamos publicitando la puesta en marcha del expediente judicial electrónico y están saliendo avisos pagados en los diferentes medios de comunicación. Entonces, nosotros también somos Estado. Y estaríamos, en todo caso, si es que se aprobara una ley así, estaríamos impedidos de hacer publicidad en los medios de comunicación privados. Entonces, a mí me parece que eso no refleja, digamos, ni la tradición del Perú ni de ningún país en el mundo. Yo obviamente respeto la propuesta, el proyecto que ha presentado el congresista Mauricio Mulder, que bueno, es un destacado político, digamos, vocero del partido aprista con tanta trayectoria en el país, pero yo creo que particularmente por lo que le estoy diciendo, si el Poder Judicial publica, digamos, comunicados o notas de prensa o avisos publicitarios sobre lo que estamos haciendo, yo creo que no debería haber ningún mecanismo que digamos limite esta posibilidad. Claro, pero parecería ser que la iniciativa no va, digamos, para tratar de restringir a los funcionarios o a las instituciones de informar, sino para, voy a usar un término cotidiano que he usado por estos días, como cogotear a los medios para que no tengan recursos y para que sean más débiles, porque muchos políticos, déjeme decirle, le echan la culpa a los medios por la situación de sus líderes. Es decir, porque a veces, y usted lo ha visto, los periodistas conseguimos cosas que los fiscales se demoran en conseguir, y por lo tanto entonces ahí están fijándose en los medios y quieren asustarlos o aumentarlos también. Por eso es que potencialmente estos son riesgos, no por lo que expresen ahora, sino por lo que pueden significar más adelante. Yo creo que esa es una iniciativa que será debatida, y visto que su mismo compañero de bancada, don Jorge El Castillo, está expresando su discrepancia, el defensor del pueblo igual, yo creo que en su momento pues ya en el mismo Congreso lo procesarán, y espero que eso no, digamos, tenga mayor perspectiva. Sí, preguntan las personas acá si esto, el Poder Judicial podría hacer algo en relación a este tema, porque se discute, en este tema que lo voy a plantear, en el siguiente tema, porque se discute desde un ámbito más administrativo, de licencias, pero ha visto usted, y hoy día está en todos los medios de comunicación, que aparece una empresa que vende, digamos, conservas y que están llenas de gusanos que afectan la salud pública. Entonces, claro, lo que se habla es cómo eso puede pasar, las instancias sanitarias no han podido revisar, en fin, el producto sale, pero lo que la gente pregunta y dice, ¿no debería haber sanciones de otra naturaleza también ya para los responsables de eso, porque van en contra de la salud pública y todo? Como en algún momento, digamos, ustedes plantearon cosas sobre el acaparamiento, sobre asuntos vinculados al mercado. ¿En este caso no se podría hacer algo? Bueno, habría que, digamos, indagar bien las circunstancias, porque en el código tenemos delitos contra la salud, de tal manera que si se está poniendo a la venta un producto que, digamos, es nocivo, digamos, puede ser un delito de peligro, como también puede ser un delito de resultado, porque si una persona ya consume este alimento en esas condiciones y se da un resultado lesivo, entonces obviamente el delito se está consumando. De tal manera que esto es un tema que obviamente es preocupante, y yo creo que tanto la Fiscalía como el Ministerio encargado de Caliwarma, no sé de quién es este programa donde ha sido detectado, pues harán las indagaciones, y si se hay necesidad de formular alguna denuncia la tendrán que hacer. De acuerdo. Doctor Duvergé, lo paso a otros temas. El próximo año, en enero, viene el Papa, y todos estamos contentos porque eso vaya a suceder, es muy importante que pase. El Papa va a estar aquí en Lima, va a estar en La Libertad y va a ir a Madre de Dios también. Y en Madre de Dios hay serios problemas ambientales hace bastante tiempo, y digamos, finalmente se han convertido algunos espacios en zonas liberadas donde es muy difícil que el Estado intervenga. ¿Qué hacemos? Porque, digamos, también ahí hay que actuar desde la justicia, no se puede, digamos, promover o dejar las cosas en la impunidad porque esta alienta al delito.
¿Qué está haciendo el Poder Judicial en relación a ese tema? A las 8 de la mañana, apenas termine esta entrevista, voy rápidamente a Palacio, porque con la ministra del Ambiente y otras autoridades estatales y del sector de la sociedad civil vamos a firmar el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú, donde nos vamos a comprometer desde nuestras instituciones, sector público y privado, a llevar adelante acciones por la defensa de nuestro medio ambiente, y particularmente también el Poder Judicial. Este pacto se va a firmar en Madre de Dios en el curso del primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental que ha convocado el Poder Judicial para el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Es decir, vamos a estar ahí en esta ciudad. ¿Y por qué hemos escogido Puerto Maldonado? Porque, como usted dice, justamente es el lugar donde se da la mayor presencia de la minería ilegal y que está depredando nuestra Amazonía, con todos los delitos, digamos, adicionales, porque es el delito madre de la minería ilegal, pero tenemos ahí trata de personas, lavado de activos, contrabando, etcétera. Y yo creo que el Papa no ha escogido también Madre de Dios como destino turístico para mirar, sino porque tiene noticias de que ahí se está depredando el pulmón de la humanidad, que es la Amazonía. Y por esa razón nosotros también vamos a dar, digamos, una suerte de mensaje al país y al mundo, firmando hoy día, digamos, este pacto, digamos, de Madre de Dios por la Justicia Ambiental, que como digo, lo vamos a presentar en este Congreso de Justicia Ambiental en Puerto Maldonado. Ahora, otro temita es, este 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, y va a haber una marcha que está convocando Ni Una Menos, este colectivo que el año pasado, en agosto, generó una movilización, y hoy día incontrastable en torno a otras que han habido. Pero ¿sabe cuál es el lema de este año? No ha pasado nada en este año, y le atribuye otra vez al sistema de justicia de que no se ha administrado justicia debidamente en casos tan graves de violaciones contra las mujeres, que en algunos casos llegan al feminicidio. ¿Qué habría que decir sobre lo que el Poder Judicial ha hecho? Porque este es un llamado de atención a todos los sectores, pero también al sector justicia. A ver, en cuanto a los procesos judiciales propiamente dicho, cada proceso tiene su trámite, su solución, su sentencia, y si nosotros sacáramos la estadística de los condenados por violación, por ejemplo, es una cantidad bastante numerosa, ¿no? Entonces no tengo la estadística en la mano. Resulta que hay algunos casos emblemáticos que aún no han sido concluidos, pero están en plena audiencia. Por ejemplo, el caso, me parece, de Arnel Contreras en Ayacucho. Eso ya está en pleno juicio oral, pero ahí pues también las partes hacen uso de, digamos, de pedidos que nosotros podemos llamar maniobras dilatorias, y a veces se retrasa la solución, pero al final de todas maneras tiene que haber sentencia, y no podemos decir que va a haber impunidad. Pero por otro lado, el tema de la violencia familiar, y particularmente contra las mujeres, yo creo que tenemos que también llevarla al terreno no solamente de la represión y del castigo, sino también de la prevención. Por ejemplo, en Arequipa nosotros hemos inaugurado en el distrito de Hunter un centro de atención para mujeres víctimas de violencia, con la municipalidad que preside el señor Balbuena, que ha sido alcalde también de Arequipa. Sí. Entonces se ha construido un local bastante, digamos, interesante, donde incluso se va a brindar oportunidades laborales a las mujeres que han sido víctimas de violencia. ¿Y qué estamos haciendo en Lima? En Lima, en el mes de marzo de este año, hemos inaugurado lo que se llama el módulo de justicia integrado en violencia familiar, que está en Vía El Salvador. Módulo que ya nos está colapsando, pero nos está colapsando porque, como todos tenemos ya integrado ahí, tenemos ahí el médico legista, tenemos a 3 jueces trabajando las 24 horas del día, tenemos la cámara GESEL, tenemos la ludoteca, tenemos el psicólogo, el equipo multidisciplinario. Entonces eso ha permitido, ha facilitado el acceso de las personas víctimas de violencia a esta primera herramienta. Y entonces, en el presupuesto del próximo año, yo le estoy pidiendo al gobierno central a que nos den una partida presupuestal para poner más, módulos de justicia integrada en violencia familiar, para poder atender justamente este tema tan complicado que usted me acaba de mencionar. Y el último, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué hacemos ahí? Porque ya se han como diluido, digamos, todos los debates y las iniciativas que habían, y usted, la última vez que conversamos, me dijo: nosotros vamos a poner y hacer un planteamiento muy concreto porque consideramos que hay cosas que hay que mejorar. ¿Ya tienen alguna propuesta? Algo? Sí, efectivamente, en la Corte Suprema, y cumpliendo con un acuerdo del Acuerdo Nacional por la Justicia, una comisión que ha presidido el doctor Héctor Lama More ya ha terminado una propuesta que la vamos a debatir el día jueves en sala plena. Esta propuesta ya, plantea algunas reformas a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura. Entre otras cosas, se plantea, por ejemplo, que el representante del Poder Judicial y del Ministerio Público tiene que ser jueces o fiscales cesantes, que ya hayan cesado. Es decir, ya no tengan la situación de estar en actividad y que luego, para ser candidatos, tienen que
renunciar con 6 meses de anticipación. Entonces, estos jueces deberían ser designados ya dentro de los cesantes, dentro de los cesantes. Y por otro lado, por ejemplo, en el tema de los abogados. Ahora la elección es libre, cualquier abogado puede postular. Nosotros pensamos que por lo menos debe ser entre los exdecanos. ¿Por qué? Porque son personas que ya tuvieron un respaldo y ya gozan de más legitimidad. Y que por tanto, si hay elección... ¿Pero representante de las universidades? No, de los exdecanos de los colegios de abogados. O sea, cambiaría ese otro actor. Pero entre exdecanos, que hay elección, claro que haya candidatos, pero pues, tenemos ya 5 o 10 exdecanos. Entonces, entre ellos sería la elección. Ahora, de los colegios profesionales igual, un exdecano, por ejemplo, del colegio de ingenieros, del colegio médico, pero exdecano, no cualquier persona que no haya tenido... Pero digamos, por votación popular. En elección universal y directa. Volver a la elección universal. Y en las universidades, por ejemplo, que sea ya un exrector, no como ahora cualquier profesor lo designa, no, un exrector y para que sea designado por las universidades públicas y un exdecano de la Facultad de Derecho de las universidades públicas y de las universidades privadas, pero universidades que tengan una existencia mínima de 20 años. Ese es un criterio que yo creo que debe ser... ¿Y esto dónde lo van a presentar? Bueno, primero lo vamos a aprobar en sala plena, luego lo vamos a presentar en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia para ver ¿qué vía le damos como iniciativa legislativa? Puede ser por el propio Ministerio de Justicia, que forma parte del Poder Ejecutivo y que está en el Acuerdo Nacional por la Justicia, puede ser vía Fiscalía de la Nación. Ese mecanismo ya lo veremos, pero en primer lugar, nosotros como Poder Judicial ya tenemos la propuesta. Entiendo que el Consejo de la Magistratura también tiene la suya, la Academia de la Magistratura creo que ayer también se ha reunido para eso. Entonces, todo eso ya lo juntaremos en un proyecto y eso irá al Congreso. O sea, el Acuerdo por la Justicia va a sacar una sola propuesta. Así es. Ese en principio lo que quisieran hacer. Sí, eso es lo que pensemos hacer y eso lo vamos a enviar como propuesta al Congreso, porque ahí en el Congreso, que yo sepa, hay hasta 5 proyectos más. Entonces ya el debate yo creo que se dará en ese terreno. Doctor Gabriel Rodríguez, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando seguramente más adelante sobre otros temas. Le agradezco mucho por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Muy amable, que le vaya bien. Listo. Una pausa y regreso. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale al recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya manejo mi bici solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asustes, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice! Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo, cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Son las 8:14 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Acabamos de conversar con el presidente del Poder Judicial sobre diferentes temas. Ustedes ahí han escuchado su punto de vista sobre lo que está pasando. Ha pedido que el Congreso de la República actúe con responsabilidad y mesura para que no dé la sensación de que estamos regresando a los 90, historia que, por cierto, todos recordamos como nefasta en materia institucional por el terrible daño que le hizo a nuestro país el haber tomado, cooptado y manejado indebidamente todas las instituciones que gozan por mandato constitucional o deberían hacerlo de autonomía para funcionar debidamente. Uno puede criticar, uno puede no estar de acuerdo y como ustedes habrán notado en estos años que tenemos de relación, nosotros somos muy críticos con lo que hace el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero no se nos ocurriría de ninguna manera y en ninguna circunstancia decir hay que sacar a estas autoridades porque no nos gusta una decisión que han tomado. Lo podríamos hacer como lo hemos hecho en otras oportunidades frente a autoridades o a funcionarios que claramente están vinculados a hechos delictivos o a hechos que, digamos, contradicen clara y abiertamente el mandato que sus instituciones tienen para desarrollar la administración de justicia en sus diferentes expresiones. Pero no, porque no nos gusta, sobre todo cuando tú tienes una barra brava muy grande en el Congreso de la República que lo único que tiene es número y un objetivo, que es debilitar y generar un escenario de vacío de poder para, pensando seguramente que eso les puede beneficiar políticamente. Y ese es un asunto que nosotros tenemos que parar, rechazar, indignarnos, porque si hoy es el fiscal de la Nación, imagínense, si eso pueden hacer con el fiscal de la Nación, pues como le decía el presidente del Poder Judicial, el próximo puede ser él, y después serán los miembros del Tribunal Constitucional, y después será la prensa, y después seremos los periodistas, y después, entonces ya pueden hacer absolutamente todo. Imagínense además qué hubiera pasado si Fujimori ganaba la elección y terminaban gobernando. Si así son en el Congreso, imagínense cómo se serían con el poder absoluto, que es un asunto que felizmente a tiempo le preocupó a la mayoría de peruanos y peruanas y por eso impidieron que llegaran al poder. Pero bueno, ¿qué cosa hacer? ¿Se puede hacer algo contra esta manera irresponsable, esta manera poco democrática de actuar en el Congreso de la República? Se puede hacer algo en términos legales, se puede hacer algo en términos políticos, se puede hacer algo en términos sociales. Estamos en comunicación telefónica con Jorge Bracamonte. Él es secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que se ha constituido hace un buen tiempo ya como, digamos, un conglomerado de instituciones a la que muchas otras organizaciones también, gremiales, sindicales, de estudiantes, ven como un referente para generar iniciativas que puedan ayudar a poner esto en relieve y a salir a, entre otras cosas, levantar la voz frente a la arbitrariedad en algunos ámbitos y coyunturas que hace poco hemos tenido también que afrontar. Pero también están desarrollando una iniciativa para parar esto desde el ámbito legal. Y vamos a preguntarle a él concretamente de qué se trata. Tito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Muchas gracias por la llamada. No, al contrario, gracias por atendernos. Ayer se ha desarrollado una conferencia de prensa donde ustedes han anunciado la presentación, no sé si ya han hecho la acusación constitucional contra integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y también, entiendo, de miembros de la Comisión Permanente por haber, digamos, empujado o hecho que avance esta denuncia contra el fiscal de la Nación. Cuéntanos, por favor, de qué se trata y qué concretamente buscaría esta iniciativa. Sí, efectivamente. Ayer en conferencia de prensa hemos anunciado, digamos, dos grandes medidas, ¿no? Una es la movilización ciudadana y para eso hemos tomado el acuerdo de contactar a los diferentes partidos políticos, fuerzas democráticas, instituciones, todas ellas comprometidas con la defensa de la institucionalidad democrática en el país, por un lado. Y por el otro, también hemos acordado emplear, digamos, las herramientas que nos permite usar la justicia. En este caso hemos hecho, digamos, una primera entrega. Hemos llevado al Congreso de la República una acusación constitucional contra los congresistas integrantes de la subcomisión y de la comisión permanente que han admitido estas denuncias, ¿no? Nos parece que están interfiriendo en la administración de justicia, que están interviniendo en una causa judicial pendiente, ¿no? Y están contraviniendo el principio de separación de poderes, ¿no?
en el caso del fiscal de la Nación, nos parecen que están vulnerando totalmente la independencia judicial y de manera grosera están pretendiendo pautar el accionar del Ministerio Público. De acuerdo, entonces, esto es porque ese es un asunto que a los congresistas no les gusta y no solo decir, sino que no les gusta que por ahí puedan ser observados y fiscalizados. Los congresistas también son pasibles. Reiteran desde el Congreso que ellos básicamente han procesado esto asumiendo los criterios, digamos, formales y no lo de fondo, digamos, ¿no? Y sin embargo han procedido con una celeridad excepcional, ¿no? Se han salteado, digamos, otras causas ahí pendientes, aproximadamente unas 20, ¿no? Y finalmente han determinado, en el caso de la acusación que hacen al fiscal de la Nación, que en 15 días debieran tener ya concluida su investigación. Nosotros esperamos que con la misma celeridad atiendan también nuestra acusación constitucional, de lo contrario vamos a proceder a continuar nuestra demanda por otros mecanismos, ya una vez que se hayan agotado los mecanismos internos en el país. De acuerdo, es decir, estamos hablando de el Foro Internacional en el Sistema Interamericano de la Comisión y la Corte, imagino. Exacto. Porque se resolvió indebidamente en el campo, en el ámbito interno. Ahora, Tito, pero digamos, Otorongo no come Otorongo, es bien difícil que, digamos, los propios congresistas digan hemos hecho mal nuestro trabajo, al punto de que ayer, por lo menos, no, y reiterando lo que ha pasado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ha sido la imposición del número el que finalmente ha llevado esta situación al fiscal de la Nación, porque han sido solo fujimoristas los que han dado este avance, ¿no? Sí, bueno, pues, pero a igual hecho, igual tratamiento. De lo contrario, lo que configuran es una situación discriminatoria que inmediatamente nos abre las puertas para poder apelar a los mecanismos de la justicia supranacional, ¿no? Yo creo que ya esa es una decisión que le compete a los señoras congresistas de la mayoría o de la bancada fujimorista. Ahora, ¿cuál es la lectura que tienen en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre todo esto que está sucediendo en los últimos días, que no es casual, que no es espontáneo, que está debidamente organizado? ¿Y cuál sería el objetivo? Porque, digamos, los congresistas, sobre todo de Fuerza Popular, no es que someten a la posibilidad de destitución o inhabilitación al fiscal de la Nación porque no saben lo que dice la Constitución, porque se están entrometiendo en el Ministerio Público y no se dan cuenta, digamos. ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, no, desde la coordinadora nosotros tenemos muy claro que la democracia está viviendo en estos momentos su crisis institucional más seria desde el retorno de la democracia. En estos 16 años, 17 años, esta es la crisis institucional más seria. ¿Por qué razón? Porque se está atentando contra los diferentes poderes del Estado desde el Congreso de la República. Y no estamos hablando sobre cuáles son las consideraciones que tienen desde el Congreso para aportar a la gobernabilidad, sino más bien para poder defender intereses particulares. Todo esto se ha desatado a partir de las investigaciones sobre el caso de Joaquín Ramírez, que además está investigado por la DEA y que finalmente termina involucrando a la señora Keiko Fujimori, y finalmente tenemos el caso de Odebrecht, ¿no? Nos parece muy lamentable, nos parece terrible que la primera fuerza política del país, que tiene una presencia nacional y que hasta hace poco más de un año y medio algunos analistas pensaban que estaba experimentando, digamos, una transformación democrática, hoy se convierta en un aparato que está defendiendo únicamente intereses, digamos, indebidos, intereses, diríamos, asociados a la criminalidad, ¿ya? Y poniendo en esa defensa estos intereses particulares en riesgo a las instituciones fundamentales del país. Eso nos parece absolutamente desleal contra la democracia. Creemos que desde el Congreso además se está ejerciendo un poder que nunca se ha ejercido sobre otros poderes del Estado. En el caso del Ejecutivo ya hemos visto cómo han arrinconado y han avasallado al Ejecutivo al punto que hoy, por ejemplo, en algún ministerio han ya anunciado que van a firmar un convenio para que desde el Congreso puedan revisar los libros de texto, asumiendo funciones que no les compete al Poder Ejecutivo y que le compete al Poder asumiendo funciones que no le competen al Legislativo, ¿no es cierto? Y asumiendo finalmente, claro, una función ejecutiva. Eso transgrede totalmente nuestro orden constitucional. Lo mismo está ocurriendo con el sistema de justicia.
¿no es cierto? Porque ellos desde fuera lo que quieren es pautar qué investigar y cómo investigar, ¿no es cierto? No, y además quieren intervenir directamente sobre otro poder del Estado. No, además, Tito, lo que quieren es, digamos, ser ellos los que reescriban la historia del Perú. Es decir, ahora dicen que Alberto Fujimori hay que, digamos, lanzarles loas en los textos escolares porque fue el artífice de la lucha contra Sendero Luminoso. Pero mi pregunta está, si es que, digamos, quisieran que eso pase, cosa que no es cierta, porque, digamos, no fue él el que finalmente derrotó, o solo él el que derrotó a Sendero Luminoso, también habría que poner, porque eso sí fue corroborado en 2 instancias en el sistema de justicia, de que está, digamos, pagando condena por graves crímenes contra la humanidad y finalmente por casos de corrupción. Efectivamente, yo creo que hay toda una versión que nos han vendido a los peruanos, que es una versión mentirosa, tramposa sobre lo que ha sido el conflicto armado interno y la dictadura fujimorista. Terminan más bien adjudicándose logros, por ejemplo, como los del GEIN, o logros de las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Que finalmente implementaron estrategias para poder hacer que las propias comunidades, digamos, campesinas se defendieran de Sendero Luminoso en el campo, situación que llevó a que Sendero Luminoso terminara ahogado en el campo y finalmente se refugiara en la ciudad, y ahí hemos visto nosotros cómo la GEIN actuó correctamente. De acuerdo. ¿No? Esto no es pues resultado de la labor ni de Vladimir Montesinos ni de Alberto Fujimori. No, sí, lo que, como decía, lo que sí está claro, y eso debería aparecer en los textos escolares, es por qué Alberto Fujimori fue condenado y por qué está preso, porque eso sí denotaría, en términos históricos, una historia que no deberíamos repetir, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Glatzer, pero a mí lo que me preocupa mucho es cómo hoy el fujimorismo está actuando, y no solo en relación a estas instituciones, sino también en relación a las personas. Lo que hemos visto en el Congreso, el tratamiento que se le hace a la oposición, a la mayoría parlamentaria en el Congreso, es inadmisible en cualquier democracia en el mundo. Sí, pues. Uno no puede ampararse de manera cobarde en la inmunidad parlamentaria para poder decir que una congresista u otro congresista son pues terroristas, y eso es lo que vienen haciendo diariamente. Sí, pues, eso nos parece inaceptable y nos parece además cobarde. Es verdad, ¿no? Es verdad. Vienen haciéndolo también amparándose en esta inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto?, señalando con el dedo y estigmatizando a personas que han sido violentadas por el Estado y violentadas por el terrorismo en las zonas donde el Estado ha tenido menos presencia en el Perú, como en Ayacucho, ¿no? No es posible que este señor Salazar esté difamando a una asociación como ANFACEP, ¿no es cierto?, y a estas madres que son más bien un ejemplo de lucha en el país, ¿no?, las madres de ANFACEP, que han tenido que tener más de 30 años, digamos, recorriendo distintas instancias para arrancar algo de justicia, como recientemente se ha dado a propósito del caso de los Cabitos en la Sala Penal Nacional, y la justicia finalmente, después de 30 años, les dio la razón. Sin embargo, amparados en la inmunidad parlamentaria, continúan ahí engañando, mintiendo y estigmatizando a estas personas que más bien el país, el Estado peruano le deben por lo menos una disculpa. No, un reconocimiento y un agradecimiento por la labor y por el coraje con el que han venido en estos años impulsándose a justicia en estos casos. Tito, tengo que terminar, pero te pregunto porque muchas personas en las redes me están preguntando, ¿cómo va a ser la movilización? Porque es el segundo aspecto que tú dijiste ayer en la coordinadora, dijeron o dieron a conocer en la conferencia de prensa. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser para que todos los que quieran participar puedan acudir a esta movilización en defensa de la democracia? Sí, miren, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no toma una decisión de esa naturaleza. Lo que hacemos es convocar y consultar de manera amplia, abierta, ¿no es cierto?, primero a las organizaciones, y hemos constituido una gran plataforma de organizaciones en las que se encuentra la Confederación General de Trabajadores del Perú, la Asociación Nacional de Centros, los colegios profesionales, las federaciones universitarias, entre otras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos parece que son las instituciones las que en estos momentos tienen que salir y dar la cara en defensa de nuestras instituciones. Y por otro lado, estamos convocando para hoy a las 7 de la noche en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a una asamblea ciudadana para poder determinar las acciones inmediatas. Estamos planteando en esos momentos que debiera haber una gran movilización, no en Lima, una gran movilización
nacional, ¿no? Y para esto también en nuestro comunicado público hemos exhortado a la ciudadanía a que se autoorganicen las regiones, que se constituyen asambleas ciudadanas en defensa de nuestras instituciones y en defensa del país, ¿no? Para poder organizar movilizaciones, vigilias, ¿no es cierto? Y poder finalmente impedir que se instaure nuevamente una dictadura, en este caso una dictadura que se ejerce desde el Parlamento. De acuerdo, vamos a estar nosotros atentos, no solo, digamos, para dar información, sino para promover que puedan participar nuestros oyentes y todos quienes quieran, al margen de la discrepancia que podamos tener en otras cosas. Cuando siempre hay un valor superior que proteger, tenemos que estar unidos. Y hoy día la democracia está en riesgo, pese a que el señor Galarreta ayer nos ha querido dar clases de cómo la democracia. El señor Becerril ayer estaba pontificando de qué cosa es la democracia, que dice que la democracia y los votos han hecho que ellos sean mayoría, sí, pero no los han puesto ahí para que actúen realmente como están actuando, ¿no? La democracia es más que eso, la democracia es una forma de convivencia y de convivencia pacífica y en base a reglas, y eso es lo que tenemos que defender el derecho a vivir en paz y en base a reglas, respetando todas estas reglas. Sí, me preguntan, y tengo que terminar aquí agradeciéndote, Tito, en las redes, si es que hay alguna noticia o novedad de que el presidente va a recibir a los familiares de las víctimas de los graves casos de violación de derechos humanos por los cuales Fujimori está preso. Bueno, ya esto es otro capítulo. Lamentamos profundamente la postura del señor presidente, porque creemos que ha hecho no solo un desplante a las víctimas, sino que no se ha constituido en el primer garante de los derechos de las personas y de los ciudadanos y ciudadanas en el país, que era como lo que le correspondía, ¿no? Creo que ha terminado el señor presidente victimizando a alguien que es un criminal y además ha sido el operador de la situación, digamos, de mayor corrupción por la que ha atravesado el Estado peruano. Es muy lamentable esta situación, pero bueno, desde nuestro lado no hay ya ahora el interés de tomar contacto con el señor presidente, que se ha manifestado, digamos, a favor del indulto indebido, además, en varias oportunidades. Muy bien, Tito, muchísimas gracias por habernos contestado esta mañana. Estamos, por supuesto, impulsando todas estas iniciativas porque nos parece, como dicen muchas personas en las redes sociales, que es el momento ya de parar esta arremetida. Muchísimas gracias, muy amable. Nada, gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Jornada Nacional de Derechos Humanos, que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa, vamos a escuchar el micro noticiero de esta hora. Regresamos en un ratito aquí para conversar con Jaime Delgado, así que les pido que ustedes se puedan quedar, porque si ustedes se han alarmado con, digamos, estos gusanos que han encontrado en la conserva de pescado, se van a alarmar más cuando nos cuente qué cosa traen otros productos que hoy día no solo los empresarios no quieren que, digamos, se pueda poner en su real dimensión y decirle grave afectación a la salud que cada uno de estos produce, sino que además, digamos, más bien buscan que no sepamos nada de esto. Así que vamos a una pausa y mientras sucede el noticiero y escucho, van a estar, que está Fernando y Wilder, ¿no es cierto? Vamos a dar pase a ambos colegas para que nos puedan dar el micro noticiero, y yo aprovecho mientras escucho el micro noticiero para responderles también a través de las redes sociales. Así que ya regreso en un instante. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad, y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Desde la central informativa, las noticias de la hora a las 8:35. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, será investigado durante 15 días por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así lo acordó la Comisión Permanente del Congreso, encabezada por Luis Galarreta.
El parlamentario de Frente Amplio, Marco Arana, sostuvo que la subcomisión demostrará la falta de sustento de la denuncia contra el titular del Ministerio Público. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ratificó que afecta el derecho de la libertad de información el proyecto del congresista Mauricio Mulder, que prohíbe la publicidad estatal en los medios de comunicación privados. Manifestación nacional. Este 25 de noviembre el colectivo Ni Una Menos volverá a protestar contra la violencia de la mujer. Esta vez se ha agrupado bajo el lema "Nada ha cambiado, volvemos a las calles". Noticias internacionales. El gobierno de Nicolás Maduro gana tiempo, distrae la atención y busca lavarse la cara internacionalmente con el nuevo proceso de diálogo abierto con la oposición venezolana, advirtió la conferencia episcopal del país caribeño. 2 buques detectaron ruidos submarinos en el Atlántico Sur y están siendo analizados para determinar si corresponden al sumergible Ara San Juan, perdido hace 5 días con 44 tripulantes, informó la Armada Argentina. A través de RBC y la central informativa nos vamos al deporte. A pocas horas para culminar el torneo Clausura, la lucha por el título se vuelve más interesante. Por ello que la fecha 13, que se jugará desde el 24 de noviembre, será crucial y tendrá como el partido más trascendental el que jugarán Alianza Lima ante Municipal el domingo 26 a las 15:30 horas en Matute. El gerente de selecciones peruanas, Antonio García, informó que esperarán el sorteo de grupos del Mundial Rusia 2018 para resolver los posibles amistosos premundialistas. Dijo que planean disputar 5 partidos amistosos previos al inicio de la Copa del Mundo. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú. Continúa con ustedes Glatzer Tuesta y No hay derecho por RBC. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Muchísimas gracias a mis colegas por el pase. Son las 8:37 de la mañana. Ya hace bastantes días venían a través de las redes sociales preguntándome y me decían: Glatzer, ¿por qué no habla sobre el tema de el etiquetado de los productos? ¿Por qué los industriales están nuevamente presionando y haciendo lobby en el Congreso para evitar que se hagan acciones a favor de los consumidores? Hay que invitar a personas que nos puedan dar luces sobre esto, y mencionaban a Jaime Delgado como una de las personas, por supuesto, que más conoce este tema y que más ha peleado y luchado para que esta situación cambie. Y por cierto, hemos podido hacer coincidir que pueda venir hoy día y vamos a hablar justamente con él de este y otros temas. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muy buenos días. Además, ha sido congresista de la República y profesor universitario. Bueno, trabaja mucho en estos temas y estaba revisando en los periódicos ahora, porque la Sociedad Nacional de Industria viene sacando todos los días comunicados para tratarnos de decirnos que ellos son los buenos de la película, cuando en realidad, digamos, lo que buscan es proteger sus intereses. Sí, pero a ver, vayamos. Acá estamos leyendo un comunicado de la Sociedad Nacional de Industrias que dice: sí al etiquetado. Reafirmamos nuestro compromiso de informar al consumidor sobre el contenido nutricional de nuestros productos. Invocamos a las autoridades del Congreso y al Poder Ejecutivo a legislar en este tema lo más pronto posible. Perdón, ya está legislado. Hace 4 años. Ya estaba por entrar en vigencia. Y fue precisamente la Sociedad Nacional de Industrias la que, en combinación con algunos parlamentarios, se han tirado todo por la borda, dejando todo a foja cero. Ajá. O sea, esto es una hipocresía de la más burda. Ya, pero ¿por qué, si se aprobó hace 4 años, no se pudo aplicar? ¿Por qué ellos se opusieron? Porque no les convenía la manera como estaba planteado. Ellos boicotearon. ¿Qué decía, digamos, eso que a ellos no les gusta? Hay 2 cosas que ellos boicotearon. Primero, la ley establece que se prohíbe la venta de comida chatarra en los colegios. Ajá. ¿Por qué? Porque el colegio es un espacio educativo. Si tú estás promoviendo educación nutricional en los centros educativos, ¿cómo vas a tener
un kiosco con comida chatarra. Eso es un absurdo. Entonces ellos decían, ¿cómo nos van a quitar mercado? Qué sé yo. Y lo segundo son las etiquetas con las advertencias. Ajá. ¿Por qué? Ya, pero eso primero, ¿en qué quedó? Sí. Digamos, el tema de los colegios. O sea, se aplica que a discrecionalidad del colegio. No hay, o hay una manera, de fiscalizar y poder determinar. Es que la ley establece claramente de que en los colegios se tendrá que vender exclusivamente alimentos saludables. Ajá. Exclusivamente. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Ya, pero ¿se cumple o no? ¿Hay mecanismos de fiscalización? No se está cumpliendo. Por eso, pues, no se está cumpliendo. Está a discrecionalidad del colegio si deja o no vender. Lamentablemente no hay una supervisión sobre eso. Ajá. Pero lo que más les preocupaba... El etiquetado. Es el etiquetado. De acuerdo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque hay que poner las cosas en su real dimensión. O sea, estamos frente a una pandemia de sobrepeso y obesidad, que no es un tema estético, es un tema de salud. Porque hoy las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, hígado graso, etcétera, etcétera, se han constituido estas enfermedades crónicas en la principal causa de muerte. Para que tengas una idea, de cada 10 personas que mueren, 7 personas son muertes prematuras como consecuencia de enfermedades crónicas. Están muriendo antes de tiempo. Justamente porque esto que tú acabas por de el mencionar. exceso consumo de azúcar, sodio, grasas trans, grasas saturadas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice en sus planes, en sus propuestas, tenemos que ir hacia una forma más simple, sencilla de explicar a la gente cuando un producto procesado tiene altos niveles de azúcar, sodio y grasas, el etiquetado frontal. Entonces, nosotros recogiendo eso hace ya como 5 o 6 años, cuando se discutió esto y hacíamos el proyecto, planteamos que sea un etiquetado frontal que diga cómo van, o sea, que diga algo como alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. O sea, digamos que a vista del consumidor, de manera muy fácilmente simple, te identifique de manera clara de que eso es y afecta a tu salud en tal proporción. Porque ¿qué significa en el actual sistema de información nutricional que están en las etiquetas? Te dicen, este producto contiene 3 porciones, cada una de 32 gramos. Por cada 32 gramos existe 5 miligramos de sodio. Para la gente, ¿qué significa eso? No, olvídate, además, ¿quién lee eso? Digamos, la gente no lee porque es letra pequeñita, que está en el contraste de los colores, pero además... Uno se deja llevar por lo que ve al comienzo. ¿Cómo se entiende esto? La gente no es nutricionista. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud dice, vamos a un etiquetado frontal donde de manera clara esté expresado si tiene mucha azúcar o no tiene mucha azúcar. Entonces, por eso es que la ley dice, digamos, si un producto es alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas, tendrá que ser advertido ahí. Y fue el Ministerio de Salud, ya con este gobierno, que recogiendo, digamos, cuáles son las propuestas y las tendencias internacionales y las experiencias internacionales, dice, vamos a ir por el octágono. Porque el octágono es una figura clara de alto, de pare, y vamos a utilizar los colores rojo de fondo, que significa, digamos, una alerta con letras blancas. Alto en grasa, punto. Y esto pues ha desatado la ira de la industria. ¿No? Entonces ellos dicen no. Pero ¿cuál es el tema? Entonces aquí es que, digamos, la industria venía planteando un conjunto, porque mira, yo Glaster, yo me conozco toda la historia y todos los movimientos que está haciendo la industria a nivel de América Latina. Entonces, cuando hacen cosas... todos reaccionan como la nuestra, ¿no? Exacto. O sea, digamos, un patrón de... Todas están organizadas, además, todas están organizadas porque tienen su asociación a nivel latinoamericano que se reúnen periódicamente para ver cómo enfrentan con estrategias la regulación estatal con relación a estos temas. O sea, cómo impiden que el Estado pueda ayudar al consumidor a consumir. Eso lo están haciendo en Colombia, lo han hecho en Chile, lo están haciendo en Brasil, lo están haciendo en Uruguay, con exactamente los mismos argumentos. Ahora, pero una pregunta ahí, ¿pero por qué en algunos lugares funciona más y en otros lugares no? Porque hay países donde a la industria la han parado, le han dicho, espérate un ratito, en Chile la han parado. Ahí está, efectivamente. Porque obviamente el gobierno y el Estado se puso firme. En Chile intentaron hacer lo mismo que aquí. Señores, no nos gusta. En Chile fue curioso, porque fíjate, en Chile inicialmente, eso hace varios años, dijeron, vamos a optar por el semáforo. Entonces ellos
dijeron, de ninguna manera el semáforo no puede ser porque esto ha sido rechazado en Europa, qué sé yo. Entonces, había muy fuerte resistencia por el tema del semáforo. Y entonces el gobierno dijo, bueno, pero ya senadores, busquemos otra alternativa, el semáforo no es aceptado por la industria. Entonces hicieron un estudio, y en ese estudio los chilenos dijeron, en vez del semáforo, que hay mucho color y mucha cosa y que la gente está confundiendo a la gente, como resultado de ese estudio dijeron, lo más sencillo para la gente es un solo, o sea, mientras menos colores, claro. Mientras menos colores y menos letras tenga, es mejor. Claro. Se entiende mejor. Entonces, como consecuencia de ese estudio, y ves un alto, pares, punto. Pare, punto. ¿Cierto? Ya está. Entonces, fue ahí que dijeron, lo más sencillo es un símbolo de alto, de pare, alto en azúcar. Ajá. Punto. Entonces, eso fue cobrando fuerza y finalmente se aprobó. Cuando ya estaba a punto de aprobarse, el empresario chileno dijo, no, mejor es el semáforo. Ya. O sea, digamos, ahí es el semáforo. Lo que usted no quería. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo ha sucedido aquí. O sea, ellos rechazaron en todo el momento el semáforo durante las discusiones cuando estábamos haciendo el proyecto. En algún momento pensábamos... O sea, ya el semáforo les parecía... Pensábamos en el semáforo también, sí lo pensamos. Claro. En algún momento estaba dentro de las discusiones. Y ellos dijeron, de ninguna manera, qué sé yo. Y ahora resulta que sí, les gusta el semáforo, ¿no es cierto? Entonces, este proyecto del semáforo, sí. O sea, lo plantea Salaverry, y el proyecto de las GDAs, que son guías diarias alimentarias, lo plantea Eresi. Ajá. Pero fíjate la actitud de Eresi, ¿no? O sea, yo tenía algunas discusiones ahí en su Twitter. Eresi es mi vecino de San Miguel. Sí, claro. Hasta me dieron mi condecoración de vecino ilustre por mi trabajo en defensa del consumidor, cuando era alcalde, qué sé yo. Cuando sale elegido congresista, me llama y me dice, Jaime, yo quiero que tú me ayudes porque tú tienes muchos proyectos que han quedado pendientes y como tú no te has presentado en el Congreso. Yo le digo, encantado. Yo me reuní con él y con sus asesores varias oportunidades, o sea, sin ningún compromiso. Porque, digamos... Simplemente, y porque yo, digamos, lo conocía muchos años a él y yo le dije, mira, acá están todos los proyectos, o sea, impúlsalos en buena hora. Sí, Jaime, me reuní varias veces. Y cuando yo le decía... Salvador, y hay que impulsar el tema de alimentación saludable. Me decía, no, yo no conozco mucho de estos temas, Jaime. Ok, bueno, dije, tal vez no conoce, no quiere meterse en este tema. Pero ya llamaba la atención, ¿no? Y cuando de pronto me entero que él había presentado un proyecto con todos los argumentos de la industria para tirarse abajo la ley de alimentación saludable. Sí, y dije, ¿qué pasó aquí? Bueno, recogía tus argumentos para después, ¿qué pasó aquí? Decir todo lo contrario. No puede ser. Bueno, no sí puede ser, ¿no? Porque ha sido. ¿Y qué es eso? ¿Un lobby de los...? Total, pero total. Entonces, ¿cuál es el problema, Glaster? ¿Por qué se demoró 4 años esta ley en ser reglamentada? Y ya estaba a punto de entrar en ya está a punto de entrar en vigencia, porque todavía eso no lo han modificado. Porque según normas de Organización Mundial del Comercio, para cuando tú quieres modificar algo de las etiquetas, tienes que hacer consultas internacionales. Ya. Comunicar a todo el mundo, recibir las observaciones, contestar los comentarios, qué sé yo, concertar con todos los sectores, además, economía que se opone, comercio, Mincetur, claro, qué sé yo, y llegas a un consenso. ¿No es cierto que les importa? Llegas a un consenso. Todo eso ha tardado 4 años. Ya. Entonces, la verdadera jugada o jugarreta que están haciendo es que si modifican algo del etiquetado, todo va a foja cero. Por más lindo que sea el tema dice el semáforo, porque han creado un híbrido. Dice que un camello es un caballo diseñado por una comisión. Y lo que han hecho con esto que han aprobado es un híbrido, más bien es un Frankenstein, porque han mezclado guías diarias alimentarias, que es el GDA inventado por la industria, valores diarios recomendados inventado por la industria, más supuestamente el semáforo, que no es un semáforo, más supuestamente los octágonos, que no son un octágono, o sea, tienen la figurita de octágono, pero o sea, han hecho una mezcolanza terrible, digamos, o sea, han creado un maustrito. Que va a tener una sola consecuencia, que los consumidores no van a... Exactamente. Pero ¿sabes qué? No es que les guste tampoco eso, porque la misma Sociedad Nacional de Industrias ha dicho, hoy tampoco estoy de acuerdo con eso. El juego verdadero está en que si esto se modifica, va todo a foja cero. O sea, no va a entrar en vigencia. Por más que se apruebe, digamos, en el Congreso, ya va a foja cero y tiene que pasar por todo el proceso de consultas internacionales. ¿Que puede demorar cuánto? 4 años. O sea, digamos, 4 años más no va a pasar nada.
O sea, ganan 4 años más. Es que 4 años no se puede implementar la ley, ganaron 4 años y 4 años más bajo la lógica que se consulte todo esto. Ese es el verdadero juego. Eso hay que denunciarlo. Por eso es que nuestra indignación de la sociedad civil, mira, todos los que se han pronunciado en contra de eso que están haciendo el Congreso, la Organización Mundial de la Salud, el Defensor del Pueblo, todos los colegios profesionales del país, el médico, el nutricionista, el bioquímico, los abogados, toda la sociedad civil que trabaja en salud, Foro Salud, Slow Food, agricultores ecológicos, todas las asociaciones de consumidores, es decir, 28 o 29 científicos de los más destacados del mundo le han hecho llegar una carta al presidente del Congreso, al presidente de esa comisión. Se han zurrado en todo. No, hoy día el presidente de esa comisión, que es el señor Miguel Castro Grandes, habla sobre esto. Dice: semáforo nutricional, consume informado. Dice la propuesta. Dice: el semáforo no solo informa a un consumidor razonable, sino inclusive a aquellos que no pueden leer el nivel, las cantidades o las recomendaciones. Pero mire, ese señor Grandes no tiene la más mínima idea. Sí. O sea, yo fui invitado por Elmer Huerta a un programa de RPP para debatir con él, ¿no? Y vamos a estar 1 hora y media ahí. Sí. No se presentó porque se olvidó de tener una cita con su kinesióloga. O sea, el tipo es incapaz. Yo he pedido hablar con él en muchas oportunidades. Él no puede sustentar un diálogo porque no conoce de estos temas. Yo lo reto, y lo he retado en todas las radios. Ven a debatir. O sea, me votó del Congreso. ¿Así? Me votó de la Comisión de Defensa del Consumidor a mí y al representante de la OPS, siendo porque no habíamos sido invitados, pese a que fuimos invitados por la vicepresidenta. O sea, pero lo que pasa es que no tiene ningún soporte, ningún sustento, y lo único que está haciendo es haciéndole el juego a la Sociedad Nacional de Industria. Y me dio risa porque cuando él estaba en primaria, ya yo había creado la defensa del consumidor en el Perú. Sí, pues. Cuando él estaba en primaria o tal vez en secundaria, yo había propuesto la creación de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso con Antero Flores Arauz. O sea, el que me haya votado de ahí, la verdad que es una condecoración. No, sin duda, pero está clarísimo entonces que ellos están jugando para los Pero además una cosa, ¿no? O sea, le han cambiado, a esta propuesta le han cambiado la palabra sodio por sal, porque dice que sal se entiende mejor. Oye, yo se lo acepto esto pues a un ingeniero civil que no tiene por qué saber la diferencia entre sal y sodio, pero un congresista presidente de la comisión que se haya atrevido a cambiar la ley o pretender cambiar la ley, dice porque sal es más conocido que sodio, entonces hay que ponerle sal, cuando son cosas diferentes. Sí, claro. La sal contiene sodio. Sí. ¿Es cierto? Efectivamente. Pero no es que la sal es sodio. Exactamente. Pero dime, entonces, este personaje que está ahí, este congresista, le ha hecho totalmente el juego. ¿Y por qué se quejan en todo? O sea, y ellos están queriendo que se apruebe, o sea, que ya se lleve a la práctica lo que han aprobado en el Congreso. Pero claro, la Sociedad Nacional de Industria está diciendo, invocamos a las autoridades del Congreso y al Poder Ejecutivo a legislar en este tema, que se han olvidado de que esta ley ya tiene vigencia y fue aprobada hace 4 años, que ya está el reglamento, que ya está punto de entrar. Entonces, lo que están pensando es lo que tú decías previamente, que digamos empiece a correr foca cero y que empiece todo a correr para que ganen 4 años más. Y en 4 años más plantearán otra cosa que pida otros 4 años más y nunca vamos a... Ese es el juego. Esto es indignante realmente, claro, ¿no? El haberse impuesto con su mayoría. Ahora, la gente dice, y no se puede denunciar a esta gente de la Sociedad Nacional de Industrias por publicidad engañosa, por plantear una serie de cosas que no son exactas, solo para tratar de generar un escenario en el que plantean de necesidad nacional hacer cosas que ya están hechas y que deberían llevarse a la práctica. Pero además están haciendo cosas medias... Mira, a mí me disgusta mucho de que hay gente que está utilizando... la defensa del consumidor y el nombre de defensa del consumidor, por ejemplo, han aparecido asociaciones de consumidores, dice asociaciones de consumidores, y tienen el discurso íntegro de la Sociedad Nacional de Industrias y salen en representación. Todas las asociaciones de consumidores han denunciado en Tindecopi, una organización que se está llamando Asociación de Defensa del Consumidor y sin embargo replica el discurso de la industria. Ha sido creada casi para
ser sus defensores. No, el paralelismo, digamos, una estrategia siempre para debilitar organizaciones. Han creado plataformas de comer, qué sé yo, comida saludable, financiado por Alicor, por Laibe, qué sé yo, o sea, están prostituyendo un movimiento ciudadano legítimo, utilizando, pero la gente se da cuenta, ¿no es cierto? Pero digo prostituyendo en el sentido de que, oye, la gente había tenido precio, Sí. Y yo conozco mucha gente realmente a la que respetaba y de pronto le pusieron un billete adelante y cambió, o sea, la gente tiene precio, ¿no? Sí, pues lamentablemente, ¿no? ¿Y hay algunas asociaciones que tú creas que tienen un comportamiento con el cual hay que tener cuidado en términos de lo que, desde el punto de vista que están exponiendo, bajo, digamos, la coartada? Eso se ha hecho público y yo los he confrontado, digamos, en algunos foros, pero tiene un poder económico enorme, ¿no? Y entonces están en todos los medios ahí, ahora han sido creados hace 2 meses y ya están por todos los medios, ¿no? Con agencias de publicidad que están poniéndolos en la pauta, ¿no es cierto? No, ese es un trabajo totalmente preparado. Ahora dice, ¿y quiénes están? Ahí están todas las bancadas, ¿no? Pero este señor de Fujimori, los fujimoristas han impulsado mucho eso, consta. Y hay una persona que pregunta en el Facebook una cosa que me parece interesante. Digamos, tendrías que ponerle un octágono con la advertencia. ¿Qué le pondrías a los fujimoristas que están impulsando eso? Si fuera un producto, ¿qué les pondrías a ellos como advertencia? ¿Qué les pondríamos? A ver, a este gran, ¿cómo se llama este presidente de la comisión? Además creo que en mi país dicen que Miguel Castro. ¿Qué le pondrías en el octágono para tener cuidado? Bueno, les han puesto muchas cosas, porque hay una cantidad de memes impresionante que la gente ha ido creando, ¿no? Congresistas, no a congresistas chatarras, no a la mentira, no a la farsa, ¿no? Alto, alto a las mentiras, no sé. Alto, contiene mucho lobby. Puede ser. Mucho lobby. No, contiene mucho lobby. Alto porcentaje de lobby. Así le podía poner a los congresistas. Es más, mira, tal vez el nivel de ignorancia o tal vez no ignorancia, no sé, yo creo que eso que parece ignorancia no es parte, digamos, la estrategia, ¿no? Justamente pero para pero dicen que el octágono no contiene mucha información, entonces hay que meterle más información para que sea claro, y no dicen de que el octágono es una advertencia sobre lo que ya existe de información en las etiquetas. En las etiquetas ya está este sistema GDA, que es el que ha propuesto la industria, ya están en las etiquetas. Sí. O sea, ¿a quién le pidieron permiso? ¿Le pidieron permiso al Congreso? No. O sea, más bien habría que presentar un proyecto de ley para decir, un momentito, señores, ustedes cada vez que quieran poner algo en las etiquetas me tendrán que pedir permiso. Sí, ya lo han puesto. Y ahí aparece valores, porcentajes, numerito, que sé, ya está. Pero yo digo, Jaime, ahí la imagen es cuando uno está manejando y encuentras un octágono que te dice alto. Ahora, digamos, no te tienen que poner más información para decir que ahí tienes que parar. Ahora, lo que no les gusta es lo que ha sucedido en Chile, ¿no? Porque yo estaba hace un mes en Chile, una evaluación que se ha hecho a 1 año de vigencia de la ley, y dicho por los propios empresarios. Dicen, caray, nos ha costado ajustarnos, pero finalmente nos hemos ajustado, y muchas empresas, porque el efecto es que la gente ve un producto con alto en azúcar, evita comprarlo. Y se va por otro que no tenga tanta azúcar. Entonces, a los empresarios no les gusta ostentar estos sellos porque saben que va a ahuyentar a su clientela. Y se han visto obligados entonces a reformular sus productos. Que eso debería pasar. Y eso ha pasado. Si no me compran porque le estoy poniendo mucha azúcar, voy a bajarle el azúcar para hacer un producto más amigable con la gente. Y voy a retirarle las grasas trans. O sea, no es un tema de etiqueta, es un tema, digamos, de cómo hacer una industria más responsable con la salud de la gente. O sea, no puedes estar ganando plata a costa de que la gente se esté enfermando. Y eso ha sucedido en Chile. Entonces, en Chile, digamos, tampoco está, digamos, como al otro lado del mundo. Es un país, digamos, que además, como nosotros, aspira a ser un país de primer mundo. Y nosotros queremos ser OECD, ¿no es cierto? Y tenemos estas barbaridades todavía, ¿no? No, entonces vamos a tener que dar la lucha, ¿no? Y hemos iniciado. No te he preguntado, debí comenzar por ahí. No debí comenzar, pero te pregunto también, esto que está pasando con Florida y estos productos chinos, bueno, ¿qué hacer ahí? Esa es una demostración de la precariedad de nuestro sistema de control de calidad en el Perú.
Cuando nosotros, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, exportamos, no sé, una fresa, una manzana a Ecuador, para no decir a Europa, tenemos que cumplir con todos los requisitos, pasar por todos los laboratorios, las pruebas y qué sé yo. Pero cuando importamos cosas o fabricamos para el mercado local, nadie controla nada. Si hemos encontrado esto es gracias a Caliwarma, que tiene Caliwarma para su programa. Grave, pero te digo, le estamos dando esa comida a la gente más pobre de nuestro país con plata de todos los ciudadanos. Debería haber responsabilidad ahí, no solo la industria, sino también las autoridades. Claro, pero es que resulta que estos productos no solamente están distribuyéndose para Caliwarma, sino que esta misma empresa, que es Tropical Food, ha estado vendiendo y fabricando productos para marcas muy conocidas en nuestro país, son Compass y Florida. Y resulta que esos productos están en el mercado. Lo más grave de esto, Graster, es que este tema fue denunciado el 24 de octubre, y recién Sanipes ha hecho público esto el día 18 de noviembre, casi un mes después, cuando la ley, el Código de Protección al Consumidor establece que cuando se detecta que un producto está poniendo en riesgo la salud de los consumidores, tiene que retirarlo del mercado inmediatamente, pero además tiene que informarlo públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tú no tienes ninguna capacidad para retirar todo el producto del mercado, porque hay productos pero tienes que advertir que no los sigan comprando, que ya los has vendido, o si los has comprado que no los consumas, que ya están en los hogares, que ya están en los restaurantes, y tú tienes que decir no los consuman, y eso no lo hizo. Un mes han ocultado la información, pero un mes han ocultado la información. Esto es sumamente grave y es punible. Esto es responsabilidad penal, por supuesto, porque estás exponiendo a la gente a riesgo, a su salud y a su vida, por supuesto. Así es. No, es más, el defensor del pueblo ya ha planteado la necesidad de una acción penal, y las organizaciones seguramente lo vamos a hacer. Doctor Jaime Grau, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como siempre, felicitaciones por el trabajo. No tengo tiempo para más. Hasta el día de mañana a las 7 en punto.